Bueno, empecemos a grabar. Tú me dices cuándo. Ya está. Ya está esta cosa. Hola, ¿qué Tiene como tal? 15 minutos grabando. Somos dos gatitas Otra radioactivas. vez, perdón. Está bien. Hola, ¿qué tal? Somos dos gatitas radioactivas, un poco pervertidas. Estamos hablando de... Pero muy compartidas. muy compartidas. Hablábamos hace poco de situaciones en las que te sumen cosas en el cuerpo. Es que nos quejábamos de la gente que habla de la amistad como algo que siempre tiene que sumarte. Porque escribí un ensayo al respecto, que también es reseña de la amiga estupenda de Elena Ferrante. Lo vamos a compartir aquí en el caption para que lo lean también, por favor, y vean lo que hace su gatita favorita, Daphne, además de dirigir este podcast junto con Dakenshi. También Daken hace cosas muy bellas, hace obras de teatro formidables. Esperen lo que tenemos preparado para ustedes desde ahí. Pero bueno, ya llegando al punto, hoy tenemos otro tema bastante espinoso. Ya sé que llevamos 4 programas Bien horribles donde hemos estado poniéndonos muy intensas y muy duras. Pero hoy queremos hablarles de algo que se llama eugenesia blanda o eugenesia light. Que acuñaste tú el término. Acuñé ¿no? yo el término porque resulta, bueno, no sé cuántos de nuestros seguidores y de nuestras chernomishis sean personas neurodivergentes. Valdría la pena empezar por qué es la eugenesia, ¿no? Bueno, sí, bueno, primero quiero preguntar esto porque yo llegué a la conclusión de que estamos asistiendo ahorita globalmente a un proceso de eugenesia blanda. Porque me he dado cuenta de que todas las conocidas neurodivergentes que tengo están al borde del colapso absoluto. Y no tienen redes de apoyo. Y he escuchado por lo menos, y he también evitado por lo menos 2 suicidios en los últimos 6 meses. Además he escuchado de muchas conocidas, principalmente gente neurodivergente, deseos de terminar con su vida en los últimos 6 meses. Eso se ha agudizado mucho desde que el cheto naranja gobierna Estados Unidos. Hay una situación de desesperanza, de terror existencial, que permea mucho a las personas en el espectro autista, con trastorno de déficit de atención, con situaciones como trastorno limítrofe de personalidad. Toda la gente que yo conozco que está en esta situación la está pasando muy mal en este momento. Y por eso hablo de que creo que hay un proceso de eugenesia blanda. Pero bueno, como tú bien comentas, Dakenshi bebé, mi gatita radioactiva favorita, primero hay que explicar qué demonios es eso de eugenesia. Bueno, la eugenesia... Suena como la tía que nunca quieres ver el domingo que la llega tía, doña tu mamá Eugenesia. es domingo de misa y llega la tía Eugenesia a sacarte de la cama para llevarte a la misa arrastrando. Sí. Yo no he experimentado eso afortunadamente, pero me imagino. Yo tengo varias de esas tías, pero sí, está cabrón. Y queremos hablar de la Geni, eugenesia. le dicen. La tía Geni. La tía Geni. La tía Geni, que es la tía Eugenesia. Que es un nombre unisex además, ¿no? Porque seguramente hay tío Eugenesio también. Claro. Pero ese hay güey, agrícola, ¿por qué no hay eugenesio? pero ese güey no es Geni, ese güey es Geno. Geno, Don sí, Geno. Don Geno, claro. Don Geno, que es Don Eugenesio. Bueno, Don Eugenesio Mayor es un sudafricano que vive en Estados Unidos, que es cliente frecuente de este podcast. Pero bueno, justamente de eso queremos hablar. Eugenesia, ¿qué es eugenesia? La eugenesia es básicamente una pseudociencia. Pseudociencia, ya sabemos, son todas las falsas ciencias, disciplinas que se pretenden científicas y que realmente no lo son. Y tiene una serie de preceptos como muy rígidos, pero que no tienen ninguno sustento científico real. Ni empírico, ni en datos, ni en nada. Es puro bla 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 que acuñó algún delulu de ultraderecha y que trata de Generalmente justificarlo. son señores blancos. Señores blancos de lugares como Sudáfrica o Israel que Estados tratan Unidos. de justificar. Oh, no, Gran Bretaña. Ay, claro. De hecho, bueno, qué bueno que mencionas Gran Bretaña, porque de hecho la eugenesia surgió en Gran Bretaña. Sí. Pero bueno, el tema es que la eugenesia no es otra cosa que una pseudociencia que postula que naturalmente hay seres humanos superiores y seres humanos inferiores. Y los seres humanos superiores nacieron para dominar a los inferiores o exterminarlos. ¿Por qué? Porque la eugenesia postula
basándose en una cosa que se llama darwinismo social, que otra vez es pseudociencia, no tiene nada que ver con Charles Darwin, no tiene nada que ver con la educación, postula que la naturaleza opera bajo algo que se llama ley del más fuerte. ¿Qué es la ley del más fuerte? Pues básicamente que el chango más grande, más mamado, más capaz de dar golpes, se queda con todas las bananas y los demás changuitos pues se mueren de hambre. Exactamente, eso es la ley del más fuerte, que es el fundamento de la eugenesia. Ahora, la eugenesia sí tiene que ver con la teoría de la evolución de Darwin, pero no. ¿Por qué? Porque es una mala interpretación de esta teoría. Es una interpretación pseudocientífica que no tiene que ver con ninguna observación, tiene que ver con las teorías de un tipo, perdón, que aquí me voy a poner muy nerd. Yo sé. Es un sujeto que se llama Spencer. Spencer es un anarquista británico del siglo XIX, no anarquista en el sentido que normalmente hemos señalado aquí de lo que es el anarquismo, más bien es una especie de tatarabuelo del anarcocapitalismo libertario. Es un ácrata. Es un ácrata, como lo ha señalado reiteradamente Daken. Es un tipo que, por cierto, era uno de los grandes maestros ideológicos de Jorge Luis Borges. Para quien sea friki de la literatura. José Luis Bosques. El gran autor José Luis Bosques. Parafraseando a Vicente Fox. No, fue Fox, ¿no fue? Fue Fox, fue el idiota de Fox. No fue Peña, no fue el idiota de Peña. No, fue Fox. O sea, hemos tenido varios idiotas gobernando este país, pero ese fue Fox. Ese fue Fox. Suena como que, ay, hay que hacer una trivia de quién lo dijo, Fox o ¿Qué Peña Nieto? presidente pendejo dijo esta cosa? ¿Fox o Peña Nieto? Bueno, el tema aquí es que Spencer, que si no me equivoco era Edmund Spencer, era un filósofo británico de la segunda mitad del siglo XIX que tenía esta idea. Suena a ñoñazo aparte. Suena a ñoñazo y era un fascistoide, bueno, un protofascistoide, porque no había fascismo todavía en esa época como tal, pero Spencer es uno de los antecedentes de lo que después se van a volver las teorías fascistas de supervivencia del más fuerte. Spencer era un... De supremacía del más fuerte. Supremacía del más fuerte. Él era un darwinista social, él creía que la teoría de la evolución probaba que había humanos más aptos que otros para sobrevivir y que los más aptos debían mandar. Ahora, Spencer no aparece en el vacío, hay antecedentes a la teoría de Spencer. A mí se me ocurre uno específicamente ahora, que es Edmund Burke. Edmund Burke también era todos los británicos se han dedicado a crear fascismo toda la vida. Es uno de los teóricos conservadores más importantes todavía al día de hoy. Es uno de los padres de lo que después se convirtió en la revolución conservadora alemana a principios del siglo XX, que por cierto fue la antesala del nazismo. Y Edmund Burke lo que propone es justamente esa sociedad donde la mayor parte de los seres están tontos, son borregos, son hormigas. Fíjense si esto les checa con ciertos discursos que ahorita están en boga en la internetosfera. Sí. La mayoría de la gente es borrega, está tonta, no sirve, obedecen y solo una minoría iluminada es Yo capaz. Soy anti-woke porque yo sí, yo no soy borrego, yo sí pienso. Exacto. Yo no me vacuné porque yo sí no creí en la ciencia. Exacto, o sea, la teoría de Edmund Burke y que después retoma Spencer, se llaman igual los dos güeyes, tienen nombre de pila, güey, o sea, no te llames Edmund y tampoco seas británico. El punto es que ellos postulan esta cuestión donde el débil debe someterse al fuerte, pero además el fuerte tiene justificado su papel porque, bueno, Burke todavía no conocía la teoría de Charles Darwin, Spencer sí. Cuando aparece en el mapa Charles Darwin, Spencer dice, claro, es que la naturaleza ha predestinado al fuerte a mandar. Ahora, esto no es inocente, o sea, Spencer reviste sus teorías pseudoanarquistas ácratas de un lenguaje científico, pero si lo analizamos bien, es un lenguaje religioso en realidad. Es un lenguaje que tiene mucho que ver con... Hay una corriente, bueno, ustedes saben probablemente que el cristianismo se divide en varias ramas. Está la rama católica, que viene del Imperio Romano, básicamente es el Imperio Romano convertido en religión. Está la rama ortodoxa, que tiene que ver con el Imperio Romano de Oriente y con las tribus eslavas en Europa Oriental. Y está la rama lama, Kiki Compe. Que es la rama protestante. O como le digo yo, protestonta. Porque básicamente es el antecedente de todo el cagadero que tienen ahorita en Estados Unidos.
todas las sectas evangélicas que son literalistas de la Biblia y que son fundamentalistas. Cuando les conviene. Pues sí, porque ya hemos visto. Cuando Jesús dice que los ricos se van a ir al infierno, casualmente la Biblia ya no es literal. No, es que es una metáfora. Hay que interpretarla. Pero incluso dicen que es literal cuando hay palabras que ni siquiera menciona en la Biblia, como el aborto, como la homosexualidad, etcétera, ¿no? Con ese tema de los ricos, por ejemplo, pues está el pasaje del Evangelio donde Jesús dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y a esta gentuza le encanta decir que es una mala traducción y que camello en realidad es un camelus, que es un hilo y que entonces sí puede pasar, pero con mucho esfuerzo. Y yo digo, no, güey, no le corrijas, güey. La metáfora es bastante clara. Está hablando de un camello, literalmente. Pero tú quieres que los ricos se salven, ¿ok? Me parece muy... Además, eso se contradice con otros pasajes del Evangelio, como el Sermón de la Montaña, donde Jesucristo dice que los bienaventurados son los pobres, son los perseguidos, son los oprimidos, no los ricos, no los opulentos. Pero bueno, volviendo al tema de Spencer y de esta gente... Ellos ya no son cristianos del todo, se cuelgan en la teoría darwinista, se tratan de justificar con la ciencia, pero su lenguaje viene de una rama del cristianismo protestante, que es el calvinismo, que es una rama que postula que Dios ya sabe quién se va a salvar. Postula, ajá. Ya sabe Dios quién se va a ir al infierno, quién se va a ir al cielo. Y una evidencia de que te vas a ir al cielo es que Dios te bendice, que te hace rico, que te da dinero. ¿Qué te hace blanco? Te hace blanco, te hace sudafricano boer, como los antepasados de nuestro amigo. El Bestelon. Güey, ese güey debería pagarnos un varo cada que lo mencionemos aquí, ¿no? Porque es cliente frecuente. Pero bueno, el tema es que el cristianismo calvinista postula justamente que ya Dios conoce quién se salva, quién se condena, y los que están salvos están predestinados a ello y están elegidos. Entonces, la metafísica de Spencer, pues tiene todavía un regusto calvinista muy fuerte que él convierte en disque darwinista. Y en que aparte el calvinismo es esta ideología que ha engendrado el ethos chambista de hoy, ¿no? De chingarle, de la meritocracia, de trabajar y trabajar y trabajar para ganarte, bla, 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 ¿no? De que el pobre es pobre porque quiere, todo eso es engendrado de alguna forma, directa o indirectamente. Porque es un capitalismo, o sea, como esta gente cree que la riqueza es señal de que Dios te bendice, pues tienes que trabajar mucho para demostrar, no para salvarte, sino para demostrar que perteneces al grupo de los elegidos por Dios. Sí, claro. Pero además es curioso, pues, porque cuando en Francia se enfrentan, ¿no? El catolicismo y el protestantismo. Que el protestantismo es calvinista totalmente. Sí. Les llaman los hugonotes allá. Sí, calvinista completamente. Hugonotes suena como mis hugonotes. Los hugonotes. Por mis hugonotes. Suena como tanates. Sí. Ay, bebé. Eso era lo que estaba evitando decir. Que además, o sea, que también tenían una parte de razón, y eso se puede rastrear a lo que hemos hablado de estos nuevos fascismos, ¿no? Que tienen una parte de razón. O sea, ellos estaban encontrados con el Vaticano completamente y encontrados con la burocracia católica, porque esos güeyes acaparaban toda la riqueza y todos sus feligreses eran pobres, en tanto que ellos, ¿no? Los que sí chambeaban, ¿no? Y entonces la burguesía que empezaba a formarse en Francia y Alemania en ese momento. Y que empezó, o sea, pues les tuvieron que dar uno o más asientos en la mesa del rey, claro, o de quien estuviera, para tomar decisiones, porque su riqueza era significativa, ¿no? Vamos a tener una pequeña digresión histórica. Ya saben que nos encantan las digresiones en este podcast. Aquí nos vamos por las ramas todo el tiempo. La cosa es que recordemos algo muy importante. En el siglo XIV en Europa hubo una pandemia, peor que la de COVID, la pandemia de peste negra. Se murió 1/3 de la población europea en menos de 20 años. O sea, imagínense, ahorita en el mundo somos 9,000 millones de personas. Imagínense que en el COVID se hubieran muerto 3,000 millones de personas. Ese fue el impacto que tuvo la peste negra en Europa.
Entonces, cuando pasa esto de la peste negra, empiezan a aparecer, sobre todo en las ciudades, tanto en Italia como en Bohemia, como en Alemania, como en Inglaterra, primero en las ciudades y después en el campo, que en el campo se puso más radical la cosa porque hubo revueltas campesinas y todo lo demás, pero empiezan a aparecer en las ciudades figuras carismáticas que intentan reformar la religión. En Italia tenemos a Girolamo Savonarola, que por cierto era un facho asqueroso. ¿Que me soba la qué? Savonarola, el que te soba ya sabrás. Era un facho asqueroso este tipo. Era un sujeto que prohibió, o sea, la Italia renacentista fue un periodo muy rico en términos de arte, en términos de pintura, en términos de escultura. Savonarola prohíbe todo eso, hace una hoguera en Florencia donde manda a quemar todos los cuadros, todas las pinturas, todos los desnudos, todo lo pagano, como le llamaba él. Y esta hoguera se llama la hoguera de las vanidades. Después a Savonarola lo queman los Medici, que era la familia que gobernaba en ese momento Italia. Y la verdad es que qué bueno que lo queman porque el cabrón era bastante... Y que estaban emparentados con el Papa. Además. Exacto, tuvieron varios papas. Sí. Hubo varios papas. Pues a él lo queman los Medici. Y que son famosos porque es una familia que hizo mucho mecenazgo para el arte, ¿no? Es decir, pues le pagaba a artistas para que produjeran y por supuesto pues tenían ahí o sea, su línea ideológica se veía. Había tres familias que controlaban la Italia renacentista: los Medici, los Borgia y los Sforza. Y cualquiera, o sea, si querías ser papa tenías que ser de cualquiera de esas tres. Por supuesto que era gente súper decadente, era gente que hacía orgías, que fuera italiana de esa época para estar ahí. Pero bueno, el punto es que, bueno, estaban esos Pero incluso güeyes. había parte de católicos que no reconocían a esos papas. Claro, o sea, era un despedor. en el siglo XIII hubo por lo menos 3 papas simultáneamente, porque está el papa de Avignon, y tres de Roma, sedes papales diferentes. Exacto, o sea, entonces cada quien tenía su papa. Al final se impone el de Roma, porque históricamente es el que siempre ha sido. Pero el tema es que eso refuerza mucho el poder de estas familias italianas, que además eran familias de origen comerciante. Recordemos que la Italia medieval controlaba o tenía monopolio del tráfico de especias y de seda desde Asia hasta Europa. Por eso existe Marco Polo, por ejemplo. Por eso existe la República de Venecia, que es un lugar bastante cruel históricamente. Sí. Hay 2 columnas frente a la Catedral de Venecia de San Marcos, en el Palacio del Dogo, que era el gobernante de Venecia, que todas las columnas del Palacio del Dogo son blancas, menos 2 que son rojas o rositas, más o menos. Y cuando preguntas por qué son rosas esos columnas, es que están manchadas de sangre porque allá amarraban a la gente a la que latillaban. Luego hay un puente que es el Puente de los Suspiros, que era le llaman así porque los prisioneros que entraban a la prisión de Venecia en la época de los Dogos, que era la prisión moderna, valga la redundancia, y valga el pleonasmo y valga la ironía, más antigua que existe. Era una prisión horrible, tenía unas celdas que se llamaban los Pozzi, que eran celdas de 1,5 metros de altura, donde la gente se quedaba encerrada de por vida. Entonces, el último esbozo que tenían del sol, del aire puro, era el Puente de los Suspiros, pero se llama así. Entonces, la Italia renacentista era un lugar bastante violento, bastante brutal, bastante cruel. Pero ahí se empieza a fraguar la nueva clase social que va a sustituir a la clase feudal, que es la burguesía. Entonces, toda la Europa, después del siglo XIV-XV, empieza a llenarse de burgueses, de señores gremiales, gente que controla el comercio, la liga... Señores muy señores. Señores muy señores, la liga hanseática en el norte también de Europa, en Alemania, en los países bálticos. Y esta gente empieza a simpatizar con ideas de los reformadores, que posteriormente se van a convertir en los protestantes. Lutero viene de ahí, de esta escuela, también Calvino. Enrique VIII es un oportunista que se da cuenta. O sea, Inglaterra ya tenía una historia de 200 años de guerra civil, instigada por los reformadores religiosos, los lollardos, por ejemplo, que eran un grupo de predicadores campesinos que instaban a rebelarse contra el feudalismo. Entonces, cuando Enrique VIII llega al poder, dice, güey, si ya existe todo el descontento del pueblo contra el Papa, que no me deja divorciarme. Es un poco parecido a lo que pasa ahora. Exactamente. Pero tú dicen, o sea, perdóneme, es que estas muy buenas. Entonces, capitalizar el descontento de la gente para imponer un nuevo modelo que no es un modelo justo ni de libertad, pues, ¿no? Ni liberador, bueno, ni emancipador. ¿Por qué hago toda esta digresión? Porque de estos movimientos de reforma que empoderan a la burguesía en la modernidad temprana y que se basan en la noción de, güey,
no hay que mantener señores feudales huevones. Ahora sí que, citando a San Pablo, que quien no trabaje no coma. Chingarle y terminaron manteniendo a los patrones burgueses. El trabajo acaba volviéndose una virtud. Sí, sí. Y entonces la industria empieza a volverse una virtud. ¿Cómo se llama esta cosa? La diligencia. Se empieza a volver una virtud. Y todo lo opuesto a eso se ve como pecado, se ve como nocivo. Ahora, naturalmente estas ideas cuajan mucho mejor en Europa del Norte que en Europa del Sur, porque en Europa del Sur pasa esto que a los fachos en México les encanta decir que es que en Oaxaca son pobres porque tú agarras la mano y hay un mango. Pues en Europa del Sur pasa eso, o sea, en Italia, en Grecia, en Portugal, en España. En Italia empieza el capitalismo burgués, como lo señalábamos hace rato, pero finalmente los italianos no tienen ningún interés en expandirlo. ¿Por qué? Porque Italia es un país muy benevolente. O sea, en Italia el clima no es hostil, no es abrupto. En el norte de Italia sí nieva y se hace mucho frío, pero pues en Nápoles el clima es más o menos como el de aquí, entonces no pasa nada. Puedes estar echando la hueva más o menos y pues va a haber frutitas, va a haber cosas, entonces los italianos son muy despreocupados. Pero ¿qué pasa en Alemania? ¿Qué pasa en Inglaterra? ¿Qué pasa en Suecia? Rusia, o sea, en esos lugares... Rusia es un caso muy especial porque Rusia fue ortodoxo siempre, los ortodoxos son muy parecidos a los católicos. Pero ¿qué pasa en Suecia? ¿Qué pasa en Inglaterra? ¿Qué pasa en Alemania? Pues ahí no te puedes hacer pendejo, ahí tienes que chingarle en invierno porque si no, pues te mueres de frío y de hambre. Entonces, el protestantismo pega en esa parte de Europa, en la Europa más septentrional. Y eventualmente, como comentábamos, empieza a volverse... Hay una inversión de los valores, un cambio de los valores. Si la nobleza medieval valoraba la estética por sí misma, valoraba el ritual por sí mismo, valoraba la religiosidad como mística, la burguesía de la modernidad va a valorar la utilidad, va a valorar lo pragmático, va a valorar lo que genera ganancia, lo productivo. Entonces, esta mitología donde Dios ya escogió a sus salvados, que son los productivos, que son los diligentes, que son los industriosos. Que curiosamente son los que nacen en familias que ya son ricas. Exacto. ¿No? Porque es que si tú eres industrioso, citando el Antiguo Testamento, Dios te va a bendecir, claro. Y tus descendientes van a beneficiarse de eso. Entonces, claro, eso del Antiguo Testamento es una trampa porque es muy conflictuante en la teología cristiana este tema, porque Jesucristo varias veces dice que la ley vieja ya se fuera chingada, que eso no importa, o sea, que él viene a abolir todo eso y que a él no le interesa la ley mosaica, pero los protestantes vuelven a darle valor a la ley mosaica porque es una ley que te permite mucho control sobre las poblaciones a partir del trabajo, que legisla, o sea, el Deuteronomio legislativamente es un texto muy rico. Sí le voy a poner a mi hijo. Deuteronomio, qué nombre tan horrible. Ay, güey. No, está precioso. Es el libro más asqueroso de la Biblia, güey. Ahí más homofóbico y más Deuteronomio, güey. Eugenesia y Deuteronomio son mi hijo y mi hija. Eugenesia y Deuteronomio. O sea, el Deuteronomio es un gran código legal. Y ese libro donde dice que al hereje lo mates a pedradas y que a la prostituta también. También dice cosas chidas, porque en el Deuteronomio dice que tiene que haber un año sabático. Después de 6 años de trabajar la tierra, el séptimo lo tienes, como el Dios descansó el séptimo día, todo el séptimo año lo tienes que dejar para echar la hueva y gozar de lo que ya hiciste antes. Pero finalmente los protestantes rescatan esos códigos legales del Viejo Testamento que tienen que ver con un Dios enojón y iracundo y estas cosas. Vengativo. Y lo que ocurre es que, además de que cambia la religión, al cambiar la clase dominante del señor feudal al burgués, también cambian los valores fundamentales. Claro. Entonces, se abre, es una paradoja porque de no haber sido por eso, no habría habido secularización. Pero la secularización finalmente no redunda en una libertad. No se libera al ser humano del yugo de la religión. Más bien lo peor de los valores religiosos se seculariza. Entonces cuando aparece la teoría de la evolución de Darwin,
de pronto hay gente diciendo, ah, claro, la teoría de la evolución ratifica que hay seres humanos superiores y seres humanos que nacimos pendejes. Yo me incluyo en quienes nacimos pendejes y por eso el tema del día de hoy es ese. Pero además también, como decías, que no aparece en el vacío esta tendencia, Ujú. tampoco aparece, o sea, como no aparece en el vacío filosófico, tampoco aparece gratuitamente en términos de que esa adaptabilidad supuesta de ciertas personas por sobre otras no es al mundo en general, es a la sociedad Capitalista. capitalista. Exacto. Y eso lo vamos, ahorita voy a contar algo más al respecto porque se va a seguir viendo, ¿no? Pero no es como, ay, güey, o sea, no es como que seas ni más fuerte, ni resistas más al sol o al frío, no, no, no. Es quien está mejor adaptado a los valores burgueses. Exacto. Que tienen que ver con la productividad, tienen que ver con la diligencia, como ya señalaba. Pero además, todo ese sistema no sobrevive sin la explotación. Entonces, al mismo tiempo, es una forma de justificar la explotación. Claro. ¿No? Y la esclavitud. Porque si te explotan es porque no eres diligente. Claro. Si estás sujeto a un salario es porque no fuiste lo suficientemente capaz de emanciparte y de trabajar por ti mismo. Entonces eres, por supuesto, menor, ¿no? Eres dispensable. Sí, eres dispensable, puedes morirte y no pasa nada. Es más, al contrario. Incluso si te mueres, qué bueno. Porque significa que le vas una a dejar boca menos tu lugar, que alimentar. exacto, Y además le dejas a alguien el lugar a alguien más fuerte, más joven, ¿no? más capaz de Más producir. capaz. Pero recordemos algo, esta producción nunca es para ti, ni siquiera es para la sociedad. No. El discurso no es por el bien social. Esta producción está diseñada para enriquecer a una minoría, que es la que desciende de la que se constituye como clase dominante, luego de la Reforma Protestante, de la Revolución Francesa, de la modernidad, que es la burguesía, y que es la que maneja estos valores donde la productividad es buena, el trabajo es bueno, la explotación es buena, la naturaleza debe ser aprovechada. Incluso la esclavitud es buena. Exacto. Porque sigue este orden, que es casi divino. Que sí, o sea, es muy perverso porque sí la esclavitud es buena de facto, pero de jure no. ¿Por qué? Porque la esclavitud, en el régimen esclavista de la antigüedad, el amo tiene la obligación de mantener a los esclavos. El esclavo, dirían varios teóricos del comunismo de izquierda, no está a su merced. Él está atado al modo de producción específico en el que vive. El esclavo y su medio de subsistencia, que es su trabajo, están de alguna manera compenetrados y es imposible romper esa compenetración a menos que el esclavo sea asesinado, que es lo que pasaba a menudo como castigo cuando el esclavo no cumplía con lo que el patrón quería. Pero aún así, el patrón tiene la obligación, mientras eso no pase, de garantizar que el esclavo y su medio de subsistencia estén emparejados. Como quien tiene un caballo y lo tiene que alimentar para que siga chingando. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre, de la esclavitud pasamos con la caída del Imperio Romano a la servidumbre, que es un régimen distinto? Ya hay un poco más de libertad. Bueno, pero todavía hay esclavitud en este tiempo que estamos hablando. Para allá voy. La servidumbre no es igual que la esclavitud. En la servidumbre ya no eres propiedad del señor feudal, pero él tiene derecho sobre dónde vives. No puedes tú cambiar libremente de residencia. Sin embargo, como ocurre en la esclavitud, él sigue siendo responsable de que estés vivo. ¿Qué es lo que ocurre? Y te da un chelín al mes. De lo que produces, te deja quedarte con una parte. Y lo demás se lo tienes que dar como tributo. Porque además ni siquiera hay dinero en la sociedad de la servidumbre. Hay producción en especie. La sociedad medieval depende de la producción agrícola, que fundamentalmente es en especie. Entonces ni siquiera le pagas con dinero tú al señor feudal. Le das una parte de las cosechas, le das una parte de la leche, unos de panes, los animales, unos panes. Una barra de mantequilla. Es básicamente como un derecho de piso, pero con trueque. Y así es como tú garantizas que vas a tener la subsistencia asegurada. ¿Qué es lo que ocurre cuando se da este brinco de la servidumbre medieval, feudal, a la modernidad? Ahora hay un truco aquí porque tú ya no eres esclavo, ya no eres propiedad de tu amo, ya no tiene el amo la obligación de mantenerte, tampoco eres siervo,
ya no estás atada a la tierra, ya no tiene el amo la obligación de garantizar que tengas medios para tu subsistencia y ahora te vuelves un ente autónomo y empresario de ti mismo, que literal, en teoría eso te hace más libre, pero en la práctica no, porque la teoría dice que tú estás en pie de igualdad con tu antiguo amo feudal y vaya, o sea, eso es imposible, no puedes estar en pie de igualdad con quien te explota. Entonces, el tema con la modernidad es que se termina la obligación del amo para garantizar tu subsistencia y ahora más bien a cambio de tu fuerza de trabajo, que es lo único que tienes como persona desposeída, él te da un sueldo del que tú eres responsable y si no eres capaz de sobrevivir con ese sueldo, entonces la responsabilidad de la culpa es tuya, porque resulta que no tienes buena planeación financiera, que no te organizas, que etcétera. Por eso, ay, y perdón si alguien de los que nos escuchan es de esas personas, pero cómo me punza el hígado cada vez que alguien dice como, deberían enseñar educación financiera en las escuelas, eso es súper necesario. A mí se me hace... A se mí me suenan también. los huevos a la garganta y digo, no, gracias. Mejor que nos enseñen arte, gracias. O sea, porque es justamente esta idea, ¿no? De enseñarte a eso, a ser un siervo que ya no es siervo, completamente responsable de ti, aprender a mantenerte con la miseria que te dan, ¿no? Y aprender a servirle a todos los amos que tienes, porque lo que pasó fue que se multiplicaron los amos, ¿no? Ujú. Está el rentero, y está la escuela y la colegiatura, Y está el banco, y está el banco, y está el Coppel, hospital, y Banco está Azteca, Coppel, o sea, y está la CEA, y está la CFE, y está bla, bla, bla. el mismo Estado se vuelve en cierto sentido, sobre Claro. todo en un contexto neoliberal como el nuestro, Por donde supuesto. los impuestos son necesarios. No puede haber sociedad sin impuestos, por lo menos no en un régimen capitalista. Pero ¿qué es lo que pasa en el neoliberalismo? Dejó de cobrarle impuestos a los ricos y se los cobran a los pobres. Entonces, los amos, como dices, se multiplican. Además, a veces coexisten con viejos amos. Sí. En sociedades como la latinoamericana, en México no es del todo el caso y lo agradezco profundamente. Gracias Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas. Pero en los países de América Latina sí pasa. En México pasó un poco durante la época panista. Pasa en Guanajuato. Toda esta cosa de que... Pasa en Guanajuato, pasa en las películas. Exacto. Pasa en Disney Channel. Viejas instituciones dominantes y opresivas que en las sociedades burguesas más avanzadas han perdido poder. Ahí siguen siendo utilizadas por las clases dominantes para mantener el poder. Y me refiero específicamente a la religión, a las iglesias. El amo de la iglesia. Entonces, el amo Dios, el amo dinero. que no desaparece Estado. del todo en el sur global, en las potencias, en los países coloniales. Más bien se transforma en un ente más entre todos los opresores que hay ahí. Y a veces moldea la forma de los nuevos opresores. Sí, sí, sí. Entonces ya no es Dios. Bueno, recordemos lo que pasaba con los esclavos en Estados Unidos, ¿no? Que los evangelizan los protestantes, los convierten a su religión y les enseñan que Dios desea que se mantengan subordinados, ¿no? Lo mismo ocurre ahorita en África, por ejemplo, ocurre aquí mismo en América Latina. Y los tradwives por ahí se van, ¿eh? Exacto, es un deseo de que Dios quiere que estés sometida a tu marido. Yo soy una mujer libre, pero Dios quiere que me someta y yo amo a Dios, entonces me someto voluntaria y libremente. Ajá. Que Pura. es una cosa oximorónica, porque no puede haber un sometimiento realmente voluntario. Entonces la cosa aquí es esa, o sea, en el capitalismo se maquilla la dominación y se le hace ver como si fuese libertad. Entonces, esa es la gran trampa del giro que se produce cuando la burguesía se convierte en la nueva clase dominante. Y eso permite a la clase dominante responsabilizar a los explotados por su propia explotación y decir, es que ellos quieren eso, ellos así están mejor, ellos lo necesitan, o ellos no son lo suficientemente diligentes, lo suficientemente autónomos, lo suficientemente inteligentes o buenos, necesitan... No tienen inteligencia financiera. Exacto, necesitan mi mano dura para que yo determine qué tienen que hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya volviendo un poco más al tema original del programa, esto, por supuesto, para perpetuarse necesita una serie de presupuestos ontológicos, sociológicos, una cosmogonía, vaya, que lo legitime. Y esta cosmogonía, con una suerte de, como decíamos ya,
mala apropiación de las teorías evolucionistas de Charles Darwin termina convirtiéndose en una justificación aparentemente científica de las desigualdades humanas y de su necesidad. Ahora, esto por supuesto que no es nada nuevo. Comentamos que Spencer vivía en el siglo XIX, sus discípulos por supuesto que vivían en esa época, a principios del XX. Ocurre algo muy interesante a partir de los años 20 del siglo pasado, o sea, hace 100 años exactamente, y es que estas ideas comienzan a hacer mella masivamente en movimientos que reivindican el nacionalismo, reivindican cierta superioridad de algunas razas sobre otras y eventualmente dan pie a fenómenos como el nacionalsocialismo en Alemania. Ahora, pasa algo muy interesante, muy curioso con todo esto. Y es que en los 30, o sea, 10 años después de lo que estoy diciendo, cuando ocurre la Guerra Civil Española, España fue pionero en ese sentido, en ese tipo de cosas. Comienzan a aparecer psiquiatras que dicen, por ejemplo, que ser comunista o ser anarquista son enfermedades mentales. Que ser una mujer que no quiere estar sometida al marido es una enfermedad mental. Pero no solo eso, sino que eso también derivó en lo que hoy conocemos como el IQ, ¿no? Y las pruebas de inteligencia, que estaban pensadas justamente para medir la adaptabilidad a la sociedad burguesa. Y por supuesto, migrantes, personas racializadas, sobre todo las mujeres racializadas, por supuesto que salían muy bajas en las pruebas. Porque no era ni siquiera su cultura, vaya, ¿no? No estaban adaptadas a la cultura burguesa, exacto, sobre todo la burguesa gringa, ¿no? O agringada, y que con esas pruebas, ¿no? Se intenta demostrar que las personas racializadas, sobre todo las mujeres racializadas, son incapaces mentalmente, ¿no? Tienen una discapacidad o son, bueno, como se les decía en ese entonces, ¿no? Son idiotas. Que Milei ya probó que se les diga así en Argentina idiotas, otra vez. Retrasadas, etc. Y con base en ello, despojar a esas personas de su autonomía corporal, de su libertad incluso, ¿no? Muchas de esas mujeres terminaron en pues hospitales no se llamaban hospitales psiquiátricos, ¿cómo se llamaban? Asilos les decían en esa época. Hay otra palabra. Manicomio. Más fea, no, otra. Pero bueno, en esas cosas. Ahí terminaban y eran muy predominantemente, como dices, mujeres, personas racializadas, personas de minorías étnicas, diversidades exogenéricas. Por supuesto. Pero además es curioso porque no sé, justo ahí, o sea, no todos los burgueses se salvaban. Si una mujer hablaba fuera de tiempo, no le pedía permiso al marido para hablar, o si miraba a otro hombre o lo que sea, histeria y al manicomio. Si uno de los hijos salía medio amanerado, terapia de conversión, al manicomio, ¿sabes? O sea, porque justamente en esta pirámide social, sí, claro, los burgueses y los blancos están hasta arriba. Pero también hay que irle quitando otras cositas, pues, ¿no? Sí. Hay que quitarle a las mujeres insumisas y hay que quitarle a las diversidades y a los disidentes y hay que quitar a las personas con discapacidad y neurodivergentes. Quitar. Y entonces, por supuesto, que después de ese proceso queda en la punta el hombre blanco cis heterosexual. Sí. Y es el que se vuelve rey de la sociedad, es el que se vuelve el pilar fundamental, porque además es el que garantiza la reproducción de la sociedad. Y la herencia. Y la herencia, que es muy importante, que tiene que ver con la propiedad privada finalmente y la forma en la que se perpetúa. Entonces, bueno, para parafrasear lo que acabamos de decir ahorita, la eugenesia es la creencia de que hay seres humanos superiores que están genéticamente benditos o lo que sea, y que entonces es deseable alentar que este tipo de personas se reproduzcan. Ahí está. Sean las que se reproduzcan. Ahí está nuestro querido amigo Don Musk diciendo que quiere tener sabe cuántos hijos. Y además, bueno, en el mismo tenor, también es deseable entonces evitar que quienes no tienen características que querramos que se perpetúen,
ejerzan su derecho a reproducirse. Entonces, Y hay unas ideas muy arraigadas en toda la sociedad, en todo el espectro político, como estas que dicen como, pues es que si son pobres, ¿para qué traen más hijos al mundo? exacto. Esa, queridas Chernomichis, esa es la puerta de entrada a la Al eugenesia fascismo. y al fascismo. También estas cosas de, pero si ya sabes que tienes una enfermedad hereditaria, que tienes una condición neurodivergente, ¿para qué tienes hijos? ¿Para Y qué eso se extiende Ajá. con la tecnología. Si ya sabes que tu hijo va a nacer con síndrome de Down, ¿para qué lo tienes? Hay ¿Sabes? abortos selectivos, hay algo que, bueno, que me parece que lo quiero abordar muy Y la edición puntualmente. genética también. En este caso, hay edición genética. Que por cierto, no sé si llegaron a ver ustedes Chernomichis, antes sí te lo enseñé, bebé. El tema de Vivian Musk, que la hija transgénero de Elon Musk, que acaba de revelar que Elon Musk escogió su sexo asignado al nacer genéticamente y le pagó a varias bandas para evitar. Editó a sus cigotos para que todos Exacto. nacieran con pene, básicamente. Exacto, es lo que hizo el tipo. Y Bueno, él pues, no, porque él no sabe sumar ni 2 más 2. pero le pagó a alguien para que lo hiciera. Que eso sí sabe Y el hacer. tema aquí es, ¿por qué hizo esto Elon Musk? Bueno, muy fácil. Porque eso le garantiza dos cosas. Una, que su apellido va a continuar. Y dos, que va a mantener el control familiar sobre toda su fortuna. Así Entonces, ¿por qué hijos y no hijas? Por ahí decían que era una cosa misógina, ¿no? Ujú. Y bueno, o sea, sí, pero creo que centrarnos en eso le resta un montón de profundidad, le resta complejidad y le resta crueldad. Sí, estoy de acuerdo. O sea, sí, claro, sí hay misoginia de por medio, por supuesto, pero no es el odio a las mujeres lo que lo motiva, sino esto que dices. La herencia y el apellido es una cosa que por supuesto es patriarcal, pero que no está necesariamente conectada a un acto misógino per se. Sí es misógino, Sí, sí. pero el origen no es la misoginia. Más bien la misoginia es un subproducto Ajá. de la ideología que está manejando este tipo. Que también, en todo caso, todo acto patriarcal tendría como su producto la Ujú. misoginia, ¿no? Pero la misoginia no es el origen, es un producto de... Y claro, ¿por qué? Porque la misoginia es útil en la sociedad de clases. La misoginia garantiza que vas a formar familias nucleares donde la mujer no va a poder poner el cuerno, los hijos van a ser sí o sí del marido. Garantizas que sean del marido, claro. Que son las cosas más neandertales del planeta, pero aquí estamos todavía justificados. Ni eso, los neandertales yo creo que criaban en conjunto, eran ¿no? más chidos, güey. Yo Sí, creo que o sea, sí. esto está de la verga. El tema aquí es... Cromañones. Cromañones. Qué mañosos eran los cromañones. Qué mañones. Cromañones, como cromañosos. Hay que hacer una página que se llame Cromañosos, pero con Cro de Querétaro. Cromañosos. Cromagnosos. Así como... Cromañosos, güey. Ay, no, o sea, el tema aquí es, entonces, bueno, la eugenesia ya les comentamos, es esta idea de que se reproducen los ricos, se reproducen los poderosos, no se reproducen todos los demás. Y pues la eugenesia fue uno de los pilares de la Alemania nazi, ¿no? Una vez tenían un plan, un proyecto que era el proyecto Acción 34, que buscaba básicamente la eliminación de todas las personas que no correspondieran a los ideales de la raza aria superior, según Hitler, ¿no? ¿Y esto a quién incluye? Pues incluye a personas discapacitadas fundamentalmente, pero también a personas de etnia romaní, por ejemplo, a eslavos, desempleados crónicos, a gente que le cuesta trabajo encontrar trabajo. Que personas con discapacidad. Ahí entra el tema de la eugenesia blanda que vamos a abordar ahorita. Y en general a cualquier persona que le estorbe al Reich para generar hijos, para generar estabilidad, para generar patrimonio económico, etc. Eso, producción, hijos y estabilidad económica son como los mandatos, ¿no? Y por eso la familia nuclear es fundamental. Y la familia nuclear compuesta por gente de cierto perfil, por supuesto, étnico, pero además también de cierto perfil de salud y de, ¿sabes? De todo, vaya, ¿no? O sea, las mujeres en su lugar donde tienen que estar, sosteniendo los hogares y la crianza, los hombres produciendo y en la vida pública y social. Y esa justo es la base necesaria para que ese sistema se reproduzca, ¿no? Si tienes una familia nuclear, pero el marido es discapacitado, no te sirve.
No, para nada. Esa persona, para la lógica capitalista, tiene que desaparecer porque no está siendo productiva. Al contrario, le está costando a la sociedad, ¿no? Y Hitler, por ejemplo, bueno, aquí es donde quiero llegar ahorita. La eugenesia fue muy importante para la Alemania nazi. Fue uno de los pilares de la Alemania nazi. Hitler tenía, mandó imprimir por toda Alemania afiches donde venían leyendas como una persona con una enfermedad crónica le cuesta al Estado alemán no sé cuántos miles de millones de marcos Que es al año. exactamente lo mismo que está haciendo Elon Musk en Estados Unidos. Exacto, Elon Musk y Trump están haciendo lo mismo, que es decir, güey, la gente débil, la gente necesitada de apoyo, la gente discapacitada, le está suponiendo un gasto al Los gobierno. sudafricanos negros, porque no los blancos, por supuesto. No, los blancos están siendo perseguidos, Ay, recuerda. sí es cierto, Ajá, pobrecitos. güey, o sea, qué horror. Pero además hay un tema aquí que tiene que ver con el hecho de que, claro, yo digo que los sudafricanos negros no cuentan, tampoco las personas autistas, excepto Elon Musk al parecer. Sí, porque es genio y millonario, si no. Exacto. Pero Si no fuera entonces funcional, entonces sí. me vuelvo capaz de recortar una erogación de gobierno para una persona necesitada con tal de asegurar que se financien mis proyectos estúpidos de cohetes Pero para con el Marte. discurso de que eso le va a ahorrar al contribuyente Sí. para mejorar su calidad de vida. Que va a Y traer entonces eficiencia convencen gubernamental. a la gente de apoyar las medidas eugenésicas. Que bueno, hablando de, y que quiero regresar un poco al tema de la edición genética, eh, y retomando también una discusión que hemos tenido sobre el determinismo. A mí esta onda que salió hace 12, 15 años de buscar el gen gay, ¿no? Me parece el principio de la eugenesia. Porque hay que descubrir qué los hace así. ¿Y cuál es el siguiente paso? Curarlos. Evitar que salgan así. Ajá. Diseñar Entonces, bebés para que no sean LGBT, para que no sean síndrome de Down, para que no sean autistas. ahí y voy a parafrasear a Shivón Guerrero, que le mando un gran saludo y un abrazo. Ojalá nos veas, Shivón. Hay que traer a Shimon un día. Ay, estaría increíble. Estaría muy bello. La hemos tenido en vivos del comité. Pero ahora hay que traer la gatita. Sí, claro. Ash. Pero digo, para presumir que sí la conocemos, que sí la Claro. topamos y si nos habla. Yo soy fan. Tiene un episodio en su viejo canal de YouTube criticando, bueno, haciendo un enfoque crítico sobre esta tendencia Lady Gagiana del Born This Way, ¿no? Claro, que fue un discurso que justamente cuaja durante el obamismo, ¿no? Esta época de Barack Obama entre 2008, 2016. Y para mí, la época liberal por antonomasia. no, a mí, en mi condición de marica, en mi condición género disidente, género disconforme y no heterosexual, a mí no me interesa de dónde salí. No me interesa si nací así, no me interesa si mi abuelo me heredó un gen para ser quien soy. Lo que me interesa es poder decidir vivirlo a plenitud. ¿Y qué hago con Y mi defiendo- con mi ser actual? Exacto, y defiendo completamente esa capacidad de decidir y además la necesidad de las condiciones materiales para poder hacerlo con dignidad y con libertad, ¿no? Entonces, a mí eso de Born This Way me Sí da genera- cosquillas en un sí lugar que no les va a genera gustar que lo mencione. Un poco de cringe el tema, porque finalmente, vaya, o sea, es un arma de doble filo, ¿no? Supongamos que se descubre el gen gay, que a la fecha no hay evidencia de que existe tal cosa, y muchos marxistas dicen que los genes en este tenor se han convertido como en los nuevos receptáculos del alma, en el sentido de que antes si algo no funcionaba como se esperaba socialmente, le culpábamos al alma, que estaba bajo la influencia de demonios, lo que fuera. Que por cierto, hablando de demonios y de influencia del alma, yo no sabía, pero Anita Bryant, que bendita sea 6 pies bajo tierra, que acaba de irse a una mejor vida, nació muerta y su papá le dijo a su mamá que le echaran whisky
Wow. Le echaron whisky en la boca al cadáver de su bebé muerta y empezó a toser. Ya, ¿sabes? Es bastante... Revivió con whisky. Y después la bautizaron. Y yo creo que ya... Esa madre ya no traía alma cuando la bautizaron, porque se supone que el bautizo es para sellar el alma en el cuerpo. Esta madre ya estaba vacía, güey. Es un exorcismo técnicamente. Exacto, Te sacan exacto. a los espíritus malignos que has heredado por el pecado original de Adán y Eva. Pero aquí yo creo que o la sellaron vacía o le sellaron un chamuco adentro, porque mira que eso de nacer con el whisky en la boca muerta, güey, eso está muy cabrón. Pues quién sabe, a lo mejor es algo común en Virginia del Oeste. No lo sé, o sea... Pues espero que las Anitas Bryant no sean comunes en Virginia del Oeste ni en ningún A mí me pinche parece lado, que güey. en Virginia del Oeste sí que lo son porque es un estado bastante... Es el estado más pobre de Estados Unidos continental. Y el más trompista. Y la gente se aferra a seguir votando por esos lángaros. Y es como, güey, o sea, te están saqueando literalmente. Pero claro, como Jesucristo dice que el comunismo es malo, güey, hay que votar por esa gente, ¿no? Y bueno, el punto es ese justamente, o sea, es difícil de alguna manera, pues no ver de pronto estos grupos de poder organizados precisamente en torno a valores como la eugenesia. La eugenesia garantiza que se mantenga el status quo, que los blancos sigan gobernando. Pero además tiene este otro giro cruel y truculento que no es nada más racial, pues, ¿no? O sea, no es nada más como, ay, los queremos blancos y sanos, sino también el pedo de controlar el capital, ¿no? Porque los apellidos siguen, porque las familias continúan y porque el poder se sigue concentrando en las mismas personas. No te duermas, bebé. No me estoy durmiendo. Estoy hablando muy mal. Te está aburriendo no, lo para que estoy nada. diciendo. No, es que más bien he dormido muy poquito últimamente. Pero tal vez si hacemos un café en un rato, me vuelva a levantar. El tema es que si dormí como 4 horas ayer y 4 antes. Pero aún así dijiste, ¡vamos a grabar! Pues vamos a grabar porque es necesario este tema. Sí, Este claro. tema es muy importante porque es un tema que nos atraviesa específicamente a las personas neurodivergentes y tiene que ver precisamente con cómo estos valores de la eugenesia que estamos señalando que tienen que ver con la sanitización del espacio público, eliminando a las personas que somos incómodas, que de alguna manera no embonamos ahí, está ganando terreno otra vez de la mano de figuras como Elon Musk, que ya lo hemos dicho hasta el cansancio, el tipo viene de Sudáfrica. Pero también de nuestro presidente municipal y de nuestro gobernador aquí en Sí. Querétaro, México. Culo del diablo. Ese par de lángaros que también están castigando de alguna manera. No me gustaría decir las disidencias en sí, pero... porque ya ni siquiera son las disidencias. Es simplemente todo aquel ser humano que no sea capaz de embonar en sus proyectos productivistas. Pero además también que pueda dar una mala imagen. Sí. Ese, en Querétaro por lo menos esa siempre ha sido la vara, ¿no? Que el turista no venga y diga, ay, qué feito se ve ese, ay, está acostado en la calle, ay, esta se ve fea. Que además ¿sabes? también eso del turista es relevante porque ni siquiera puede venir cualquier tipo de turista, ¿no? O sea, recordemos lo que dijo el alcalde panista de San Miguel de Allende hace 6 años, ¿no? Cuando dijo que él no quería turismo palomero, refiriéndose al turismo mexicano interno, ¿no? Que él quería turismo de caché. O sea, extranjeros que puedan pagar por hoteles caros y por restaurantes de lujo. Y por rutas del queso y por del rutas vino. del queso y del vino que son absurdas y ridículas. Porque además tienen... O sea, ¿hace cuánto que hacen quesos fifís en Tequisquiapan? Hace como 20 años, ¿no? O sea, antes no había... Y aquí todavía hace... ¿Vino aquí? ¿Cuándo las barricas queretanas han brillado? O sea... ¿Quién sabe? A lo mejor estamos esperando la próxima denominación de origen. A lo mejor. El vino a la... Crovino. Crovino. Bueno, qué horror, güey. O sea, son capaces los imbéciles, güey. Totalmente capaces, güey. Crovino y el logo son los arcos, ¿no? Ay, no, qué horror. Sí. Uy, y un toro. Y Felifer ahí. No, cabalgando el toro. Como el toro cabalgándolo a él. No creo que hagan eso. Hay que hacerlo nosotras. Pero no, o sea, es el punto, ¿no? O sea, la eugenesia busca restringir
todas las libertades para las personas que no son percibidas. Aquí hay algo muy importante porque se me olvidó mencionar ahorita y lo recordé porque en la lectura de poesía en la que estuve hoy hubo un poema al respecto de, si no me equivoco, fue de la Perro Loco. Un saludo, Perro Loco, como estás viendo. René de, no, o fue de Shelha, no me acuerdo. Pero igual También un saludo a Perro Shelha si nos está viendo. Hablaban de René Descartes. Y René Descartes es importante porque René Descartes es de los primeros filósofos que trazan una diferencia entre la mente y el cuerpo. Él postula que son entidades totalmente distintas, ¿no? El cuerpo, pues es esta cosa que tenemos aquí, que está sujeta a la enfermedad, al deterioro, a la muerte, a los límites. Y para Descartes la mente es lo que nos hace humanos. Entonces él dice, por eso dice, pienso, luego existo, porque mucha gente piensa que es una máxima moral, pero no, realmente es una descripción epistemológica. El tipo está diciendo que la única forma de garantizar una existencia cabal es asegurando que el sujeto que existe también puede pensarse a sí mismo. Entonces, pensamiento equivale en esta ecuación a existencia y por ende a dignidad. Y todo lo que no sea capaz de pensar en esos términos que Descartes plantea, entonces es inferior y por lo tanto entra en un campo semántico en el que se le puede hacer cualquier cosa. No hay que olvidar, por ejemplo, que también el poema lo mencionaba, que René Descartes hace experimentos de vivisección con animales que todavía estaban vivos, específicamente con gatitos. Los agarraba, Con Chernomichis. los amarraba en una mesa. No, ya. Bueno, ya no voy a decir qué más hacía porque es horrible. Y él se justificaba diciendo que no sentían nada, porque los animales al no tener alma eran como una especie de autómatas, que todo lo hacían de manera condicional. Que no dan cuenta de saberse a sí mismos, ¿no? De saber su propia existencia. Exacto, entonces pues es una idea bastante protofascista, si me lo permites a mí, y gran parte de la tradición filosófica occidental deriva de ese momento, ¿no? El momento en el que se determina que las únicas personas que son sujeto de derecho son las personas capaces de enunciar eso y capaces de comprender eso. Y a este respecto ahora me gustaría parafrasear a Luciquia, que también le mando un enorme saludo. Me dio una clase y la amé. Amé la clase impresionantemente y su libro también me gusta mucho. Aunque haya gente que diga que es como pseudociencia y no sé qué. La verdad es que el planteamiento a mí me parece increíble porque justamente se inserta en esto que estamos diciendo, que la diferencia biológica nos tasa diferente, ¿no? En esos términos de darwinismo social, y que la diferencia biológica es fundamental para la estructura social, ¿no? Sí. Y que Lu hace neurociencia crítica y que se clava en este rollo de los esencialismos biologicistas, ¿no? Y que Lu dice, ¿no? Y le dice a las terfas como, es que, a ver, morras, si ustedes están aceptando los esencialismos biológicos, entonces también en ese paquete viene el esencialismo biológico de que el cerebro de la mujer, por ser distinto, es inferior al cerebro masculino. Que ¿no? es una teoría que todavía tiene muchos creyentes en es. círculos como los de nuestros queridos amigos capitalistas de aventura de Silicon Valley. Y que eso, o sea, claro, con eso, o sea, con la diferencia biológica justifican el asunto de la dominación. De la transfobia, ¿no? Claro. Pero, estoy hablando de las terfas, ¿no? Y de ese rollo. Justifican la transfobia, pero se condenan a sí mismas también a ocupar un lugar menor en la sociedad. Porque el cerebro de las mujeres, en este sentido de esencialismo biológico, no puede resolver cosas lógicas, no tiene pensamiento matemático, no, ¿sabes? O sea, no es frío y calculador, es inestable, pero amoroso, porque eso les toca a las mujeres. Porque son amorosas y tenemos que hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, que ya también se comprobó que eso es una jalada. Que son pendejadas, fundamentalmente pop, o sea, hay muchos mitos, muchos neuromitos, dirían los neurólogos. Uno es que las neuronas no se regeneran, sí se regeneran, se ha comprobado que sí lo hacen. Otro y de hecho hay 2 o 3 veces en la vida que se regeneran de manera masiva. Que hay una regeneración, hay una renovación neuronal como masiva.
Mm, Bueno, la eugenesia. Estoy durmiéndome, comiendo con la boca llena. Qué horrible persona soy. Soy un ser asqueroso, perdónenme. Ya, bésenme las patas. Bueno, no, esto bordea el no safe for work. Pero bueno, el tema aquí es que Además, bebé, jamás enseñes las patas en línea sin cobrar. That's a good point. Por eso inviertan al video ahí abajito. En el Patreon. Patreon y todo lo demás. Pero bueno, el tema es entonces que la eugenesia se basa... Tiene pretensiones científicas, pero se basa en pura basura pseudocientífica del siglo XIX, que no está comprobada. Pero y que de hecho en muchos casos fue creada para justificar el orden social. Exacto. Y tuvo una de sus mejores aplicaciones en el sentido de que fue bien adaptada para los fines que se perseguían en ese momento en la Alemania nazi, ¿no? Aunque no surge ahí, surge en Inglaterra. Luego y de hecho los nazis copiaron muchas experiencias de Estados Unidos, literalmente. La ley Jim Crow, por ejemplo, que prohibía a las personas de color beber en el mismo bebedero que los blancos, ir al mismo autobús que los blancos. Por eso Rosa Parks se niega a cederle el asiento a un hombre blanco. Todo esto es algo que Hitler mira y dice, con eso yo puedo evitar que se degenere, entre comillas, la sociedad alemana, ¿no? Entonces... Los nazis llevan a la plenitud los principios de la eugenesia, pero no los inventan. Vienen de Inglaterra, se fortalecen en Estados Unidos y posteriormente los nazis los imitan para construir su presunta raza maestra, ¿no? Su Reich de 1000 años que nunca fue realidad. Fue realidad 10 años y fue patético y acabó muy mal. O sea, ya acabó muy mal. O sea, pero bueno, Humberto Eco dice que nunca acabó. Es que tampoco empezó ahí, empezó bastante antes. Si nos seguimos con la lógica de Humberto Eco y el urfascismo, ¿no? Pero bueno, el punto aquí es entonces, si ya dijimos qué es la eugenesia, ¿a qué podemos referirnos con eugenesia blanda? Bueno, pues yo como les comentaba, lo que yo he observado es que mis amixes neurodiverses están bastante tristes, abatides, deprimides, y esto se ha exacerbado desde la pandemia de coronavirus, claro, pero también desde el triunfo de Donald Trump para su segundo término en la Casa Blanca, ¿no? ¿Y por qué nos afecta eso en otros lados? Pues digo, ya hablamos mucho en otros programas, pero en este sentido particular. Yo creo que nos afecta porque, bueno, de por sí siempre hemos estado en una posición de vulnerabilidad. Y cuando ocurre algo así y se legitima de alguna forma el odio contra nosotros para evitar que las masas exploten en odio contra la clase dominante, lo que sucede es que pues eso se traduce en condiciones de vida más duras en lo inmediato para nosotros, ¿no? Si hace 5 años había garantías de que si te pasaba alguna cosa transfóbica, tú podías demandar y había como esta respuesta del Estado, que tampoco me parece lo ideal en absoluto, pero era la situación hace 6, 10 años. Ahora ya ni siquiera eso es válido en muchos lugares, ¿no? Porque pareciera que el retroceso es generalizado y que tiene que ver con un intento de borrar las existencias que resultan incómodas al sistema heterosexual. Por eso comentaba lo de Lilo y Stitch, que le dedicaremos un programa a ese tema después. Es que de transicionaron a Plickly, el marcianito de un ojo que se travestía. Marcianito es racista de tu parte. No existe no gente es de Marte, pero no es de Marte, Prickly. Bueno, el extraterrestre de un ojo que se travestía. Pero no hay gente en Marte que se pueda ofender. Bueno, Elon Musk, que quiere ser ciudadano de Marte y llevarnos para allá. Pero bueno, el tema es este, ¿no? O sea, existe la eugenesia y existe la eugenesia light, que es cuando el sistema se vuelve tan de la chingada y tan inhabitable incluso para las personas neurotípicas, que ser neurodiverso en ese contexto es literalmente un reto. Y una sentencia de muerte, básicamente, que lo que hace en estas políticas blandas no es ejercer, digamos, la ejecución, ¿no? Sino te dejan que lo hagas tú. De una u otra manera. Exacto. Por pobreza, por hambre, por otras cosas, ¿no? Hay varias iniciativas para despenalizar. Bueno, a mí me parece que la eutanasia tiene que estar despenalizada. O sea, sí tiene que haber, por ejemplo, si tienes una enfermedad terminal. No. Si tienes nada.
La eutanasia tiene que estar garantizada, punto final. Si tú quieres y ya. Pero aquí hay una cosa bien perversa también, bebé. O sea, no es solo para la gente que está sufriendo. Es a todo mundo, porque hay personas en etapa terminal que tienen todas las ganas de vivir y tienen más ganas de vivir que yo. Lo entiendo, pero el punto al que voy, que es el punto del programa, es que hay legislaciones como la de Nueva Zelanda, por ejemplo, que primero le quito a las personas vulnerables todos los apoyos que reciben para no estar tan vulnerables, que es lo que está haciendo ahorita Trump en Estados Unidos con Elon Musk, lo que hace Milei en Argentina, lo que podría pasar aquí también, ya pasa un poco, de hecho. ¿En Rusia cómo está ese pedo? No tengo idea, pero no creo que esté nada bien. No, o sea, si hay no. campos de concentración para personas LGBT, ¿tú crees que va a haber consideración? En Chechenia, luego hacemos un programa al respecto. Ajá, o sea, ¿tú crees que va a haber consideración por las discapacidades? Yo creo que ni madres. Y es que ahí es otra de esas fórmulas jamasianas, ¿no? O sea, la lástima liberal, ¿no? De, ay, es que los angelitos y los pobrecitos y los no sé qué, te mantiene dependiente del Estado y excluide de todo campo laboral y educativo, ¿no? Te dejan ahí como pinche tabique en un cuarto, O como inspiration porn. O como inspiration porn. Y entonces, claro, cuando llegan los fachos, esas personas son las primeras que pueden desechar sin ni siquiera culpa, pues, ¿no? Porque pobrecitos, es que están sufriendo mucho, es que los angelitos, es que son especiales. Ya está del cielo el angelito. Ajá. Y por supuesto que además ocurre algo, y es que la gente del contexto del angelito va a celebrar eso, porque en un régimen capitalista una persona neurodivergente genera muchos costos que no puede subsanar por sí misma y que se reflejan principalmente en su familia nuclear, ¿no? Y que digamos, perdón, para hacer como un por eugenesia dura, en este caso, hablaríamos literalmente de genocidio, ¿no? Campos de concentración, mestizaje forzado, desaparición forzada, colonialismo, apartheid, ¿no? Todas estas cosas que son como, sí, eugenesia dura, ¿no? Sí. Esterilizaciones forzadas, como ha pasado en Canadá, en México y en muchos otros lugares, principalmente con personas indígenas. Y este tipo de cosas, ¿no? Que son literalmente eugenesia dura. Desaparecer gente, matar gente y impedir que se reproduzcan de una forma o de otra. Sí. Pero la eugenesia blanda, digamos que sostendría todos los mecanismos sociales blandos. Es decir, sí de violencia sostenida, pero no de violencia aguda. Para que la misma gente incluso pierda el deseo de vivir. Exacto. Que es lo que te digo que me parece muy intrigante de las leyes nuevas de Nueva Zelanda, de otros países, de que primero reducen el gasto público para atender las discapacidades. Y después extienden las causalidades para la eutanasia. Y es como de, güey, me estás diciendo literalmente que si no puedo conseguir un trabajo, mi única alternativa es suicidarme. O sea... es pedir que te suiciden. Exacto. Pedir que me suiciden y es como, güey, o sea... Pero entonces hay, ¿y qué tal con el gasto público, no? Ahí es como, hay buen uso del gasto público, no estamos... Gastando, pues sí, porque no se va a perder ese dinero. La lógica pragmática de esta gente es preferible pagar $1,000,000 para una persona que se acaba de morir que pagar 6 millones en el mismo lapso de tiempo para una plantilla de reporteros, etcétera, etcétera, etcétera. No, pero no solo eso, sino también para sostener su vida de manera digna, ¿no? Sí. No a los reporteros, sino a la persona con discapacidad. Exacto. Y no sé, es un tema muy complicado el de Un amigo argentino que tenía cuadraplegia murió hace unos años, poeta. Justo decía eso de Canadá, hace varios años, ¿no? Que justamente los números de eutanasia en Canadá le preocupaban mucho porque las personas que más solicitaban la eutanasia eran personas con discapacidades agudas, ¿no? O sea, discapacidades incapacitantes, como la de él en cierto sentido, que tenía cuadraplegia, tenía una vida sexual increíble, y hacía unas sesiones de fotos maravillosas y hacía lo que quería, pero sí era una condición incapacitante, vaya, ¿no? Estaba su movilidad atada a una silla,
vaya, no era del todo autónomo, porque no podía ser autónomo en este mundo. Claro, en este mundo, y es una situación que se acaba volviendo incluso un poco claustrofóbica, ¿no? Es como estar atrapada bueno, yo lo experimento porque tengo disforia de género, pero es como estar atrapada en el propio cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en común también las personas neurotípicas, digo, neurodiversas con las personas queer? O sea, ambos experimentamos esta cuestión de no estar del todo a gusto con nuestras corporalidades y de intentar encontrarle sentido a partir de otras cosas, ¿no? Entonces, Y esto que te decía también el otro día, y que se une a lo que decía de que esta superioridad, o esta ¿cómo se? Mítica superioridad o legendaria superioridad de algunas personas, no es una superioridad, o sea, porque ninguna superioridad existe en el vacío, es una superioridad contextual, ¿no? Y entonces no es una superioridad en realidad de supervivencia, sino más bien de adaptación al sistema capitalista. Y en ese sentido, tanto muchas personas queer como muchas personas neurodiversas experimentamos esta cosa como de no poder decodificar el mundo a nuestro alrededor. Porque no es que no pertenezcamos a nuestro cuerpo muchas veces, sino que nuestro cuerpo no pertenece a este mundo. Exacto. Y no porque seamos marcianos como Elon Musk, sino o como porque que no es marciano. No es marciano. Sino, o sea, que nuestro cuerpo no puede acomodarse en este mundo. Y no hablo de buscar la comodidad, sino no nos puede acomodar este mundo. No nos da ningún lugar porque ni siquiera servimos como mano de obra o la mano de obra que requiere. Y no puede sostener nuestras necesidades. No este mundo como la Tierra, sino este mundo del capitalismo. Sí, exactamente. Y por eso insisto, ¿no? O sea, no es casualidad como que estos nuevos discursos conservadores se hayan empezado a montar de pronto sobre presuntas liberaciones y preocupaciones por el común de la gente, que es la forma en la que se legitiman todas las discriminaciones, todas las atrocidades, y es la forma en la que justamente de pronto las empresas encuentran justificación para sus procesos imperialistas y ultraexpansionistas. Ahora, el tema que nos preocupa aquí es justo que pues no sabemos hacia dónde va esta tendencia, ¿no? O sea... Hannah Gatsby, que es una comediante australiana, lesbiana, butch, muy maravillosa, buena, por cierto, increíble. Bastante buena. En su especial de Nanette, que es el primero que tiene en Netflix, que además es una maldita montaña rusa de emociones impresionante. Después de llevarte por episodios bastante dolorosos de su vida y hacer chistes al respecto y etcétera, llega un punto en el que, haciendo como una sumatoria de todas sus marginalidades, porque además es autista también, ella dice una certeza que a mí me destruyó en su momento, pero que no se me ha olvidado. Y no te duermas porque esto es importante. No me estoy durmiendo, estoy escuchando. Dice ella, yo sé que yo ya no voy a florecer. Ah, sí lo recuerdo. Flourish, dice ella en inglés, que es como prosperar o florecer, ¿no? Pero esta certeza de decir como, en este mundo, con las condiciones materiales que existen, yo ya no voy a ser más de lo que soy, ¿no? Y eso a mí categóricamente me atravesó muy cabrón, porque yo me siento en ese punto, ¿no? Tiene más o menos mi edad, de hecho, Hannah Gatsby. Yo también. Y es como, güey, o sea, no vamos a tener una casa, no vamos a tener una pensión, no vamos a tener quizá un salario. Una familia como la que te piden que tengas, ¿no? O sea, no... Pero ni siquiera eso. O sea, nuestras ambiciones que tenemos, muy probablemente jamás las consigamos. No es como... O sea, pero además, y es algo a lo que ella hace referencia también, ¿no? Como el trauma tiene historicidad, ¿no? Sí. Insisto en eso. El trauma no es una cosa que sucede y luego va desapareciendo con el tiempo hasta que se te olvida. No. El trauma genera modificaciones contundentes a tu mente, a tu cuerpo, a veces a cosas más profundas. Y respuestas distintas. Ajá. Y eso te va modificando necesariamente. Y el trauma no viene solo, ¿no? Porque el trauma se repite constantemente a través de la vida, porque muchas veces está ligado a la marginalidad, pero también muchas otras veces está ligado a respuestas que se detonan con otros contextos. Entonces, el trauma continúa por la vida y te sigue modificando y te sigue determinando.
Entonces ella dice también como con todo este bagaje que traigo, con toda la violencia que he vivido, con toda la marginalidad que traigo encima y con la historicidad de todas esas cicatrices, yo hasta aquí llegué, pues, ¿no? Que es terrible. Es terrible. Una declaración terrible, o sea... Es dolorosísimo. Desesperanzadora por completo. Pero yo me siento ahí, pues. Yo también me siento un poco ahí de pronto. Y más en estas épocas, ¿no? Porque había como cierta ventana hace 3, 4 años. No sé. Que sí, era una pendejada o sea, igual. Yo te decía, como el otro día, creo que nunca he estado bien en toda mi vida, ¿no? No, yo tampoco. He estado menos mal, ¿no? He tenido momentos menos malos, pero bien. De decir, como hace rato decías tú en el lujo burgués, ¿no? Nunca. Yo tampoco. Jamás. O sea, no lo voy a estar nunca. De hecho, mi noción de lujo burgués era, güey, ganar 20,000 mensuales. También, que es una idiotez, o sea, porque es un sueldo de mierda, pero para mí es mucho dinero, porque nunca lo he tenido. Pero sigue siendo triste, ¿no? O sea, es como esta idea de, güey, te conformas con una bicoca, que además ni siquiera debería preocuparnos el tema de ganar tanto o cuanto. Porque la idea debería ser abolir por completo el sistema de la mercancía. Claro, porque además no importa que ganes mañana 30,000 pesos si la vida cuesta 40,000. Exacto. ¿Sabes? Y así vas a seguir sucediendo mientras sigan en el poder estos lángaros. Entonces... Y entonces también esa brecha cada vez se aleja más, ¿no? Y llega a cierta edad también en la que la brecha ya es insalvable, ¿no? Por cómo está dictado el mercado laboral y etcétera, ¿no? Y te vas al que no, que yo estoy entrando en ese umbral, tú también estás ahí. Yo ya lo pasé, creo. Choca la bebés Q. No, tú todavía no lo pasas, pero... Pero pues ya estoy... ¡Échale ganas! No puedo, bebé. No, es broma. Pero justamente hablábamos de... Pues por eso hablamos de todo ese tema, ¿no? Eugenesia Blanda también, entonces, ¿qué es? Pues es como esta idea de, güey, voy a hacerle la vida lo más difícil posible a las minorías sin hacerlo oficial. Hasta las voy a gaslightear con que no, güey. Pero ¿cómo crees? Si yo hice tal evento por la Pero además, ¿sabes qué? Nos presenta una disyuntiva ontológica y ética que es insalvable. Que es una de dos. O le niego a la maquinaria, a este gran procesador de carne, ¿no? O le niego a la maquinaria a mi muerte, ¿no? Porque no le voy a dar el gusto. O me la paso toda la vida regalándole mi sufrimiento. Sí. Y esa disyuntiva no es justa, pues. Además, o sea, es obvio que no es justa, pero es infranqueable. No hay manera de ganarle a esa disyuntiva. No hay forma. No hay forma. Es algo que está condenado de alguna manera al fracaso. Entonces, claro, yo incluso te decía el otro día, me sentía yo tan mal que ni siquiera, yo era como, no tengo pensamientos suicidas, no los tengo, no estoy en ese punto de mi depresión. Es una certeza de que no quiero seguir, ¿no? Alimentando esta maquinaria y que no quiero regalarle más momentos de sufrimiento y que no quiero que el balance de mi vida llegue a un punto en el que diga, pues 95% me la pasé de la chingada, pero hay un 5% más o menos, lo bailado del 5% nadie me lo quita y que me muera. No quiero estar en ese punto en el que la sumatoria de mi vida sea la sumatoria de todas mis marginalidades y de todo el sufrimiento. No queremos ser nuestras marginalidades, queremos ser más que ello. Pero el régimen en el que estamos viviendo nos obliga de alguna forma a encarnar esas marginalidades, no poder salir de ellas y no poder escapar del destino horrible que está planteado para quienes las tenemos, ¿no? Porque en la eugenesia blanda ya no es como en el momento en el que Hitler implementa la acción 34 y liquida a todos los pacientes psiquiátricos. Aquí más bien, como señalas muy bien, bebé, es que se te responsabiliza a ti por tus fallas y entonces llega un punto en el que te quedas totalmente aislado y tu única salida es... Pero además también, o sea, te desvives, fracasaste. Vives toda la vida sufriendo, también fracasaste. No hay forma de ganar ese juego. Para nosotros no, porque somos gente explotada finalmente. Bebé, ¿te parece si hacemos una pausa para servir más refresquito y café? Clara de huevo. Muy bien, ahorita volvemos, gatitas queridas. Vamos a este corte comercial. Y bueno, estamos de regreso, sus 3 gatitas radioactivas favoritas. Ay, no quiso. No quiso venir Moncho. Ay, Moncho.
Y estamos todavía comentando el tema de la eugenesia blanda. Y pues ya comentábamos, ¿no? Eugenesia es cuando no quieres que las personas débiles, inferiores, como una, se reproduzcan y entonces buscas reproducir a los machos alfas, arios, papis, no sé cómo se llamen, como quiera que se hagan llamar estos tipejos, que por supuesto no tienen nada de superiores ni mucho menos, pero en su Delulu sí. No, bueno, pero además hay que decir que no existe tal cosa. Exacto, porque bueno, qué bueno que lo mencionas, porque bueno, está muy de moda, ¿no? Este tema de que el hombre alfa y el hombre beta, eso viene de un estudio que se hizo en los años 50 con lobos, que después se descubrió que era un estudio sesgado, porque la persona que lo hizo estaba proyectando sus propias expectativas sobre el comportamiento de lobos en cautiverio, además. Cuando Sí. se observan poblaciones de lobos en la naturaleza, se descubre de pronto, los etólogos descubren de pronto que estos Esto esquemas... el lobo solitario es un mito, ¿no? Ajá. No operan en manada y viven en manada y Y colaboran en manada. Pero la manada no tiene líderes. Esto del alfa Ujú. y el beta también es un Sí. mito. Es un kink. Bueno, hay un meme, ¿no? Hay dos caminos con lo de los alfas y los betas. Erótica loca de humillación, Sí, por un sí, lado, Y y... de Empreg. Ajá. Ideología incel por el otro. O sea, son los dos caminos con lo de los... De hecho, el meme dice, un mal estudio sobre el comportamiento de los lobos. Conclusiones, Exacto. erótica, no sé qué. O sea, porque es un estudio que... Rule 34 y por el otro lado, Ujú. supremacía Blanca. Gollum. Ajá, o sea... Pero claro, es una mala interpretación de un hecho científico porque como hemos estado insistiendo hasta el cansancio, literalmente hasta el cansancio el día de hoy, pues el objetivo es apropiarse de la ciencia para legitimar las desigualdades existentes en el Así es. sistema. Y que bueno, y no solo para eso, sino también para explotar algunas otras, ¿no? Y Claro. vemos, por ejemplo, el desempeño deportivo de atletas racializados, por ejemplo, ¿no? Y de cómo Estados Unidos principalmente los explota, ¿no? Literal. En donde incluso ha habido equipos completos de ciertos deportes en donde no hay nadie de origen estadounidense, ¿no? Sí. Y que, o sea, para allá iba, ¿no? O sea, la superioridad es un mito. No hay lo llamado raza superior, ¿no? No existe un grupo de personas superiores a otras. Puede haber culturalmente, por ejemplo, personas que por su contexto sean más proclives a cierto tipo de pensamiento que a otro, ¿no? O en ciertas condiciones geográficas y climáticas que los cuerpos se adapten a cierta cosa más que a otra. Pero no existe tal cosa como una supremacía superior a todas, porque no todo el mundo vivimos en los mismos contextos y jamás va a ser así. No, ni de pedo. Entonces es una falsedad esto de la raza superior, esto de los hombres alfa y estas tonterías. Y cualquier versión de esa, porque también hay versiones que dicen que la gente de piel oscura es superior. Sí, bueno, es más fuerte y aguanta más el sol, pero la raza blanca tiene más capacidad de pensamiento lógico. Al final se van siempre a esas tonterías Claro. del IQ y del cerebro. Claro. ¿No? Qué bueno que vamos a entrar a este tema, porque ya para ir un poco redondeando la plática del día de hoy, hay por ahí un concepto que se llama el realismo racial, que viene de la ultraderecha, por supuesto, o sea, ¿De el dónde nombre no? es de ultraderecha. Y es gente que dice, no, es que claro, o sea, los seres humanos sí tenemos todos dignidad, pero hay que ser racialmente realistas. El promedio de hombres blancos es más inteligente que el de hombres negros. Y la afirmación sería inocente si no fuera porque, como ya señalamos, esta noción de que el intelecto es la medida de la validez de una entidad cualquiera, un ser humano en este caso, que viene de René Descartes, que torturaba animalitos porque no creía que tuvieran alma. Pero además ni siquiera es el intelecto como tal. Es la capacidad de pensar como un burgués blanco gringo promedio. Eso es lo que se mide con las pruebas de IQ en realidad.
No es la inteligencia como un todo, porque esa cosa no hay como medirla, no existe tal medida, ¿no? No hay forma. Es el desempeño de ciertas conexiones neuronales en ciertas condiciones nada más y para resolver ciertas operaciones o ciertos problemas nada más. Sí. Y ya. Y eso está atado no a la raza, no a la etnia, sino a las condiciones sociales. Ni al género tampoco. No. Porque claro, estas narrativas que te venden la idea de que ciertos grupos sociales tienen más IQ que otros. El grupo social con más IQ siempre es blanco. Sí, claro. Siempre es europeo. Y siempre son vatos. Sí. Porque también está esta noción adyacente al realismo racial de que sí, los hombres son en promedio, según esta gente, más inteligentes que las mujeres, lo cual obviamente es una cosa de lo más sexista. Y embarra otras cosas, ¿no? También esta noción, por ejemplo, de que latinos y afrodescendientes cometen más delitos que los blancos, por ejemplo. Claro, ¿no? Lo cual es verdad, pero no por la razón que esa gente sostiene. Es verdad en cantidad, quizá, pero estamos hablando de convicción, o sea, de convictos, ¿no? No todos los crímenes llegan a la convicción, impunidad. ¿No? Hay mucha y lo vivimos aquí, ¿no? Cuando trabajábamos, Fabiola y yo, que también le mando un saludito a Fabi. Cuando trabajamos en el tutelar, había una diferencia racial categórica. No había chicos blancos en internamiento. O sea, a ellos eran a los que les daban la opción de fianza o los que estaban en externación, que nada más iban a firmar cierta cantidad de veces. La típica idiotez de es que no le vayas a joder la vida al pobrecito. Y es como, güey, ¿por qué la futuro vida brillante del pobrecito niño de la fraternidad universitaria gringa vale más que la del muchacho negro o la del muchacho indígena aquí en México? No tengo idea. Pero para la eugenesia sí tiene sentido, y es que el muchacho negro y el muchacho indígena... Eso es, literalmente, avalar la idea de que no existe la movilidad social. Porque claro, ¿quién tiene el futuro brillante? El blanco. El vato blanco con dinero. No el indígena pobre, por supuesto, porque ese nunca va a hacer nada, porque nunca va a salir de donde está. Y fíjate que qué bueno que hablas de la movilidad social, porque eso también, además de que desnuda una de las grandes mentiras del capitalismo, que es justamente esta de la movilidad social, también nos muestra de alguna manera que, pues, o sea, vamos a jugar el papel de abogados del diablo. Supongamos que la premisa de los latinos y los negros cometen más crímenes en Estados Unidos en promedio que los blancos es verdad. Supongamos que es verdad. Aún así, eso no prueba el punto de esta gente, porque vaya, si hacemos un análisis verdaderamente holístico y denso sobre lo que está pasando con la criminalidad, vamos a encontrarnos que si cometen más crímenes las personas de color que las personas blancas, no es porque estén predispuestas genéticamente al crimen, que eso es una fantasía. Es porque estructuralmente tienen más barreras. Y las barreras estructurales te obligan a buscar formas de sobrevivir. Entonces no es que tengan un gen ladrón maligno o que tengamos un gen corrupto en América Latina. Es que, voy a otra vez a ponerme muy marxista, las condiciones materiales nos obligan a proceder de esa manera. Pero no es por natural. Que también... Pero además también habría que decir que la legalidad no es moral, por decirlo así. O sea, en absoluto no tiene que ver con la maldad o la bondad. La legalidad tiene que ver principalmente con la protección a la propiedad privada, que ya sabemos y hemos construido mucho al respecto. No es equitativa, ¿no? Podríamos decir entonces que hay varios mitos en la construcción liberal capitalista de la legalidad y de las igualdades o desigualdades entre seres humanos. El primer mito es que moralidad y legalidad equivalen una a la otra, y eso no es cierto. No todo lo legal es bueno, no todo lo ilegal es malo, ¿no? Y eso creo que muchos ejemplos ha habido en la vida, ¿no? En 2009 todavía aquí en Querétaro, en el Código Civil, decía que si un hombre mayor abusaba de una niña menor de edad y se casaba con ella,
ya no no procedían procede. los cargos. Güey, o sea, si un pinche viejo de 60 se casa con su víctima de 13, no proceden los cargos. Qué puto horror, güey. Es una Entonces, pesadilla la eso. legalidad y la moralidad no son equivalentes. Y ese es el primer error nada más. El segundo es un error que me parece a mí todavía más grave, que es el fundamento de ese. Y es que el pensamiento burgués, el pensamiento liberal, que legitima estas ideas, es idealista de origen. ¿A qué me refiero? Vamos a buscar el gen violento en los negros, vamos a buscar el gen corrupto en los latinos, vamos a buscar el gen tonto en las mujeres. Bueno, eso es esencialismo, básicamente. Es la idea de que cualquier cosa que esté mal con nosotros tiene que ver con alguna configuración interna. Pero además también es una herencia del positivismo, esta cosa muy blanca, no solo de catalogarlo todo, sino de creer que todo lo pueden arreglar. Es positivismo y dirían los camaradas comunistas, es materialismo vulgar. Esta idea, el materialismo chido es el dialéctico, que es el que postula que la existencia está en constante flujo y movimiento. Por ende, no puedes tú hacer una observación del todo fidedigna de ningún fenómeno social, porque cuando tú lo observas, ya hubo un cambio. Claro. Entonces tú tienes un sesgo que no te va a permitir registrar ese cambio. Y es lo que está sucediendo ahorita. ¿Y el materialismo vulgar? El materialismo vulgar es el que te dice, no, es que hombre es pito y mujer es vagina y ya. Y entonces el materialismo vulgar es erróneo, porque el materialismo vulgar es estaticista. ¿A qué me refiero? No estaticista. Me refiero a que postula una realidad estática. Que no cambia nunca y que ontológicamente está condenada a permanecer de esa manera eternamente. Y pues la observación empírica nos dice que esto no es así, o sea, todo está cambiando de manera constante, todo está fluyendo, no tiene ningún sentido aferrarnos a estos modelos. Y que todo es contextual. Que todo es contextual, que a mucha banda de izquierda eso les cuesta trabajo, porque dicen, es que si digo eso es porque soy posmoderna. No, güey, o sea, si digo, eso lo decía el propio Marx y el propio Engels, son posmodernos ellos, maldita sea. Pues no. Pero hay gente que los condenaría de posmos. Ahorita. O sea, hasta me dan ganas de hacer el experimento, ¿no? Así de poner una cita de Marx, así como donde medio le relativisté y ponerlo. Dijo Marx o un posmo, güey. Y a ver cuántos idiotas comunistas no caen con el bait. Pero sí, o sea, hay que tener cuidado con todo intento de absolutizar las verdades científicas y convertirlas en referentes infalibles, inamovibles, porque ni siquiera opera así la ciencia. La ciencia opera a partir del contraste. Lo que sabemos ahorita no es que no sea verdad, es verdad, pero es una verdad incompleta. Arrojando más luz sobre el problema vamos a obtener resultados cada vez más conclusivos. Y que incluso ha habido resultados en ese proceso que son absolutamente contradictorios a las verdades que se creían antes, como exacto, la tierra plana y la redonda, vaya, ¿no? O sea, así de contrastantes los paradigmas. El problema con el liberalismo es que parte de la premisa de que todo lo bueno que se puede haber descubierto ya se descubrió. Ya se descubrió. Estamos en la mejor época posible y lo único que nos queda es seguir. ¡Qué mierda! ¡Qué horror! Esto es lo mejor que podemos hacer, no mamen. Por eso hay que tener cuidado con el liberalismo y hay que buscar siempre salidas más allá. Y bueno, volviendo ya un poco al tema y un poco para ir cerrando la jornada, pues la eugenesia blanda es muy preocupante porque hemos visto a nivel global varios proyectos. No le hagas promoción a esa taza, güey. Ay, guácala, güey. Volteala. No, ni lo digas. ¿Quieres que me muera o qué chingas? No, que... Bueno, el punto aquí es que la eugenesia blanda parte de la premisa de, pues como decíamos, ya no te mato yo directamente, no te mando a Auschwitz, pero sí te hago la vida imposible. Si tienes una discapacidad, no te doy ninguna accesibilidad. Si tienes alguna condición que obstruye mi proyecto de Estado, mi proyecto de capital, no nada más no te doy accesibilidad para que vivas, te quito cualquier muleta que tengas, que es lo que acaba de hacer ahorita la administración Trump en Estados Unidos, es lo que también hace Javier Milei al legitimar. Él firmó un decreto hace poco en el que autoriza
llamar retrasado, imbécil, idiota, cretino a las personas con discapacidad intelectual, lo cual obviamente es un retroceso muy grave que tiene mucho que ver con su capacitismo. Qué bueno que lo mencionaste, Ujú. porque creo que otro aspecto de la eugenesia blanda es justamente aquel que incide en el lenguaje, en la cultura, o sea, en los productos culturales, ¿no? En la media popular, en el cine, etcétera, Sí. ¿no? Y que tiene que ver no solamente con la manera en la que se muestran o no ciertas personas en los medios de consumo masivo, sino también en desaparecer a ciertas personas de los medios de consumo masivo. Estás pensando en lo que estoy pensando, ¿verdad? Sí, pero no vamos a andar en ese aspecto en general, pero hemos hablado varias veces, ¿no? Y seguramente Sí. haremos algo más profundo al respecto, de cómo todos los conglomerados mediáticos del mundo en este momento están controlados por la ultraderecha. Sí. Y que poco a poco han ido cambiando sus discursos a discursos que veíamos en los 50. Ni siquiera en los 90, vaya. No. Es un retroceso de Es un retroceso 70 años. importante en el que, como la Comic Code Authority, ¿no? En el 54, que decía cosas como no se puede mostrar de manera positiva la homosexualidad, ¿no? Por eso hay tantos villanos queercodeados, ¿no? Porque era la única manera de representarnos en la media popular. Pero lo bueno es que Estados Unidos es el país de la libertad. De la libre expresión y eso, sí, Ajá. sí. Y modificar también, ¿no? Y desaparecer, ¿no? Yo tengo 5 ensayos en este momento ya sobre queerfuturismo y cómics y sobre el genocidio mutante de Marvel, ¿no? Que no voy a ahondar ahorita, pero bueno, acaban de cometer un genocidio hace muy poco tiempo, 1 año y cacho, 2 años. Que coincidió casualmente con lo que ocurrió en la Franja de Gaza, o sea... Sí, no, y que coincide con un montón de cosas, ¿no? La Oficina X, que es como se conoce a la cabeza editorial de X-Men y de los mutantes en Marvel, que X-Men pues es una gran analogía, no de los derechos civiles como mucha gente mente plana cree, sino más bien es queer. Es una gran analogía queer. Y neurodiverso. Si no se hizo así al principio, quién sabe, pero en este momento y por lo menos desde los años 80 es muy claramente una analogía queer. Y no solo pasó el genocidio, sino que además la cabeza de la Oficina X fue sustituida por un pelmazo conservador que incluso negó cosas, y ya lo habíamos dicho, ya te lo había comentado, ¿no? Cuando le preguntan, por ejemplo, qué pasa con esta insinuación que se había hecho que Wolverine, Cíclope y Jean tenían una trieja, él dijo, si no pasó en cuadro, no pasó, no es canon, ¿no? Y eso es negar absolutamente incluso la misma naturaleza del cómic como arte, ¿no? Que es como, güey, lo que pasa entre cuadros es lo que pasa. Como en la literatura lo que pasa entre letras o entre palabras es lo que pasa. Pero es que la ganancia está peleada con el arte, honestamente. Bueno, sí. Pero bueno, o sea... Pero llega a tal punto de decir como eso no pasó porque no lo vimos, ¿no? Cuando había un montón de implicaciones, no solo de eso, de muchas cosas, ¿no? Pero que además un montón o sea, lo hemos visto con todas las series que se han cancelado. Ya hablamos de Neil Gaiman, yo he hablado de Final Space, de Our Flag Means Dead, de Work in Progress, de The Old House, de Steven Universe, de un montón. Hablaremos de más cosas similares pronto. Un spoiler. Tiene que ver con el live action de Lilo y Stitch. No solo con eso. O sea, están desapareciendo y no solo desapareciendo y cancelando, sino congelando desde antes de su publicación productos explícitamente queer. En este caso es explícitamente queer, ¿no? Que es parte de la eugenesia blanda. Exacto. Que tiene que ver con el borrado de las identidades. Ojo, no el borrado de mujeres que dicen las terfas. No. El verdadero borrado de las identidades disidentes. Es no darnos plataforma, no darnos voz, no darnos soporte, no representarnos de manera digna y libre. Legalizar el bullying en nuestra contra, que nos digan retrasades y tarades, idiotas, esas cosas. Y además de eso, quitarnos todos los apoyos y los accesos, porque resulta que el DEI ya en Estados Unidos se va a quitar. Todo está conectado al final, ¿no? Porque incluso viéndolo de manera transgeneracional,
¿no? Este tipo de eugenesia blanda en cuanto a la visibilidad y representación en los medios, lo que hace es que nos olvidemos de nuestra historia, que no conozcamos los hitos de las luchas por nuestros derechos y de las rebeliones y de la historia de nuestras comunidades. Lo cual nos desconecta de nuestras raíces. Nos desconecta de nuestras raíces, nos pero además... Nos individualiza, nos atomiza. Pero además también, como entes sociales, aprendemos a ser viéndonos entre nosotros, entre pares. Claro. Y quisiera hacer este paréntesis porque tiene mucho que ver con, de pronto, la percepción de infantilización que tienen muchas comunidades marginadas, ¿no? Y que tiene que ver justamente con que si nuestros padres no pertenecen a nuestras comunidades, si no tienen una neurodivergencia, si no son queer, si no tienen, ¿no?, nuestras discapacidades, no podemos aprender de ellos a habitar el mundo. Claro. Desde nuestros cuerpos. Porque ni siquiera están en el mismo canal que nosotros. O sea, y entonces, hay un si abismo. no vemos las formas de habitar el mundo en otros lados, como en las películas, en los cómics, en las series, etcétera, ¿de dónde lo vamos a aprender? Y ese no es que sea imposible, porque evidentemente, si esto sucede y si nos borran de todos lados, las personas queer del futuro van a inventarse otras formas de habitarlo. No se va a acabar la transexualidad. Pero sí hay un retroceso importante en términos no solo de historicidad, sino, o sea, claro, la sociedad va a seguir avanzando y nos va a ir dejando atrás. Y ese es otro tipo de eugenesia blanda. Nos vamos a convertir en basura, en cargas para el sistema, y lo mejor que vamos a tener como opción va a ser ir a la clínica de eutanasia y darnos de baja. Y todo el mundo nos va a decir, ay, qué bueno, qué poco egoísta eres, qué bueno. Pero eso es horrible. Porque nos cuesta mucho tenerte aquí. Exacto, eso es asqueroso. O sea, fíjate que ya para cerrar un poco el tema, no sé si falte algo. Dad siempre dice 3 o 4 veces eso en cada programa. Estoy tonta. Yo sí, es que ya dije a Milei que estoy imbécil. Pero sí, bueno. Y le haces caso a Milady. El tema aquí es que la eugenesia blanda precisamente busca privarnos de nuestros medios de vida para que nos desesperemos y acabemos con nosotros mismos. Y siempre va a haber mucha gente que la va a legitimar y justificar, porque hay gente que no entiende que sus familias y sus propios hijos están más cerca de pertenecer a los grupos a los que discriminan, de pertenecer al grupo de patrones blancos a los que admiran, porque además ahorita en este momento la movilidad social ha sido totalmente cancelada, la pauperización avanza a pasos agigantados. Ser de clase media en México ya se volvió ser de clase alta. Y no necesariamente por culpa del peje. Digo que sí era un imbécil y era un pelmazo. Pero, perdón, peje, por usar términos. Más bien, perdón a la gente a la que le han dicho eso por usar términos capacitistas en contra de ese güey. Pero ese güey sí lo era. Porque pues él finalmente estaba nada más deseando ser presidente a costa de lo que fuera. Y ahora tenemos pues también un panorama en el que no nada más en México, esto es global, o sea, es un fenómeno global. Hay líderes de izquierda aparentes que llegan al poder en algún momento, no nada más no abonan a la liberación de todos los demás, sino que en cierta forma se vuelven obstáculos también para esa liberación, claro, ¿no? Porque bueno, no hay que olvidar que la OCDE también en 2014-15, ¿no? Y esto es antes de la época del PG, modificó también los topes económicos de las clases sociales. Y entonces, el tope de la clase media se elevó muchísimo, ¿no? Y de pronto, o sea, el tope de la clase baja se bajó muchísimo, ¿no? Claro. Y hay un brinco muy importante entre uno y otro. Y entonces, claro, o sea, parece que el espectro es más grande, pero en realidad el brinco es tan grande que la clase media desaparece. La clase media es una ficción, es una fantasía, porque finalmente no es otra cosa más que clase trabajadora lo suficientemente organizada o preparada para ejercer ciertas funciones técnicas, lo que llamarían los leninistas de aristocracia obrera, pero siguen siendo parte del proletariado. La cosa es que se han convencido a sí mismos de que no es así. Y eso tiene que ver también con la eugenesia blanda. ¿Por qué? Porque la eugenesia blanda
a lo que te lleva es a desear la mayor cantidad de estatus posible para asegurarte que no estás hasta abajo. Recuerdo que en ese entonces un salario de 3,000 pesos, decía la OCDE, que era suficiente en México para mantener una familia de 2 personas, ¿no? Y era como, güey, quiere decir que no estamos en la pobreza. O sea, nos quitaron de la pobreza, nos subieron al mito a la ilusoria clase media, cuando en realidad 3,000 pesos es estar en la pinche calle, güey. Exacto. Básicamente. Güey, y de hecho, después de eso sí me quedé en la calle. 2 personas, hazme el favor. Con 3,000 pesos. Y pagando renta. Nuestra renta era más de la mitad que eso en aquel entonces. Sí, no tiene ningún sentido. Es una situación enferma realmente, enfermiza. Y el tema es que de pronto pareciera que no hay salida. Es como, güey, es que todos los líderes globales van para allá y no hay solidaridad. Se rompen las redes de solidaridad. No hay forma de construir nada aparentemente en colectivo, aunque sí la hay, pero requiere mucha chamba también. Requiere chamba que hay pocas ganas y tiempo de hacer. Exacto. Porque también todo el mundo está persiguiendo la chuleta, ¿no? Y al final, pues, para los gobiernos es muy fácil caer en esta cosa de la eugenesia light, porque lo único que tienen que hacer, ellos no tienen que hacer nada. Al contrario. Exacto. Tienen que dejar de hacer cosas para que se vuelva la ley de la selva esto. Y quienes no seamos capaces de competir en ese mercado aparentemente libre. Y ojo, no es victimización, no es como, ay, no soy lo suficientemente fuerte para. Es, este mundo no garantiza la cobertura de mis necesidades. No puedo sobrevivir en este mundo. Exacto, no es chantaje moral, como dicen por ahí ahorita, les encanta decir a los republicanos. Fíjate que ya ahora sí estamos en últimas, perdón, es la cuarta vez que lo digo. Pero pensaba en algo muy relacionado con la reflexión que arrojas ahorita y justo lo pensaba hoy en la tarde. Y es el uso del término snowflake por parte de esta gentuza que significa copo de nieve. Para mí el hecho de que utilice... O mazapán en español o generación de cristal. Pero el snowflake en particular me encanta porque los snowflakes de verdad sí son cada uno individualizados. Y son bellísimos. Y son bellísimos, son fractales. Entonces como que decir, snowflake es en cierto sentido pues una forma de burlarse también de la naturaleza única de cada ser humano y de cada entidad viva, ¿no? Es no quiero usar el término, pero es una blasfemia literalmente utilizar snowflake como insulto, porque estás burlándote de lo más sagrado que tienes al lado, que es finalmente el prójimo y su autopercepción. Si tú crees que tienes derecho de decirle a quien sea cómo debe vivir, para tú sentirte más cómoda o cómodo, perdóname, pero cómodo. Puedes decirlo en masculino. Pues sí, puedo decirlo de hecho en masculino. No tiene sentido decirlo de esa manera porque la mayor parte de la gente que vive así son vatos y heterosexuales. Y aunque sean mujeres, no prefieren que generalices. Exacto. No tiene sentido ser inclusiva en este aspecto porque es gente que de hecho detesta todo eso. Entonces, yo por eso siempre digo ellos y nosotros. Me parece una buena forma de hablar desde ahí. Pero sí, o sea, si tú resultas incómoda para este sistema, para estas personas que se benefician de este sistema, pues lo primero que van a hacer es quitarte los apoyos. Una vez que te quiten los apoyos, van a empujarte a que termines tú con tu propia vida, porque terminar ellos con la tuya les saldría mucho más caro. Y a eso llamo eugenesia blanda. A cuando se te extermina haciendo de ti misma tu propia instrumento del exterminio. Exacto. Y bueno, para cerrar, es la primera vez que yo lo digo, para cerrar con una nota un poco menos depresiva quizá, ¿no? Les invitamos, y hemos hablado de todos estos temas y hemos insistido también en hablar tanto del fascismo ascendente como del liberalismo en decadencia, porque son dos caras de un mismo mal, ¿no? Son dos manifestaciones de un mismo mal, quizá tenga más incluso. O sea, insistimos en que vean estas cosas, que vean las propias contradicciones y que vean cómo se ayudan y se necesitan uno al otro, porque ninguno de los dos es la respuesta y la salida, que hay que encontrar la respuesta en otro lado, como dices, en el apoyo mutuo, en la solidaridad, en la organización colectiva, popular, libre y social, ¿no? Y ¿cómo? Si no podemos darles la respuesta, vaya, ¿no? Lamentablemente no. Hay muchísimas maneras
todas requieren muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. No quiero decir sacrificio, pero sí de alguna manera tienen, muchas requieren, la gran mayoría requiere que también pongas tus necesidades también en la perspectiva de lo colectivo, pues, ¿no? Claro. Lo que tú decías hace rato, dejar de ver a las personas como una inversión o como un intercambio equivalente monetario casi, como bancos o como, sí, inversiones, ¿no? Sino más bien que no tenemos que correspondernos de la misma manera, en la misma medida y con la misma manifestación todo el tiempo, porque el afecto no es moneda, la confianza Exacto. no es moneda. No somos tablas de Excel. Exacto, no hay una moneda de 10 pesos equivalente a 10 pesos de confianza o de afecto, ¿no? Tenemos que encontrar otras maneras, tenemos también que permitirnos correspondernos de maneras diversas, diferentes y únicas como somos. Y sin miedo, dejando de lado los juicios morales que puede haber, porque no hay nada más artificial que toda la cantidad de juicios en ese sentido que se han desarrollado históricamente. Así es. Y sobre todo algo que también hemos dicho, ¿no? No se trata de sacrificar tus necesidades por el bien común, pero sí se trata de jamás sacrificar el bien común por tus propias necesidades. Que es el fundamento del neoliberalismo, el egoísmo elevado a institución. Las personas neurodiversas difícilmente podemos participar de esas lógicas porque no se nos da ser desalmadas. Y entonces cuando vemos de pronto que la única forma de prosperar en la Sierra de Nuevo León o de cualquier lugar de México, lo que sea, es de Querétaro, por ejemplo, es participando del capitalismo de manera desalmada, de manera brutal, de manera violenta, sumándote a la explotación de otras personas, pues no se antoja. No se antoja porque ni siquiera estamos configurados para operar de esa manera. Hay gente que sí está configurada, casi puro vato, heterosexual, blanco, etcétera, pero nosotros no. Entonces eso nos deja fuera de muchas oportunidades de participar de la acumulación de riqueza, etcétera. Ni ganas, pues. Y nos vulnera eso de muchas maneras. O sea, el que no querramos explotar a otros nos hace carne de cañón para que nos exploten. Así es. Y en la eugenesia blanda, pues ya no se nos recluta para mandarnos al campo de exterminio. Ahora más bien se nos dice, no, pues es que no manches, es que tú no puedes. Y perdón, es la quinta vez que lo digo, pero tiene mucha pertinencia porque tiene que ver con el tema que ahorita está en boga a nivel nacional, que es la fosa común en Teuchitlán, Jalisco. La eugenesia blanda finalmente es una forma de limpieza social diseñada para que la mugre, es decir, nosotros nos limpiemos bajo la perspectiva capitalista. No solo nos autolimpiemos, sino también que se instaure una sensación de desensibilización hacia nuestra propia existencia. Exacto. Y que si terminamos con nuestra propia vida, no sea una tragedia, no sea una lástima, sea un beneficio para la sociedad. ¿Y por qué lo relaciono con el caso de Teuchitlán? Porque en el caso de Teuchitlán, bueno, lo que se ha investigado es que la mayor parte de la gente que terminó ahí porque estaba buscando trabajo, encontró falsas ofertas de empleo, la llevaron a estos campos de exterminio en la Sierra de Jalisco. De reeducación. Primero, ¿no? Y ahí fue donde, bueno, los que eran muy débiles como para ganar en ese entorno acababan muriendo y era la gente a la que acababan incinerando en los crematorios. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Primero son gente desempleada, es decir, personas que están vulnerables por alguna razón en el capitalismo brutal en el que vivimos. Segundo, de entre esas personas, las menos capaces de imponerse por medio de la violencia ante los demás son las primeras que van a terminar muriendo. Y por eso termina produciéndose el campo de exterminio. No es como dice la narrativa liberal, es que los narcos de Jalisco son muy malos, que sí son muy malos, pero no hacen eso porque sean muy malos. Lo hacen porque en cierto sentido están respondiendo a una necesidad de la sociedad capitalista. Esa necesidad es la de limpiar socialmente a todas las personas que ya de pronto no somos capaces de rendir lo que deberíamos rendir en el sistema. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Ejercer violencia contra otras personas. Exacto. Si no podemos hacerlo, la única alternativa que se nos ofrece es la muerte violenta y cruel. El horno. Como en la época de Hitler, exactamente lo mismo. Y que estaríamos considerando que además de esas 400 personas que se estima que murieron en los hornos, habría otras
por lo menos igual cantidad, quizá, o 3 veces más, o 2 veces más, no sé. Sí. Que no quedaron ahí, ¿no? Pero que, pues, alimentaron las filas del narco y que probablemente murieron en otro lugar. Porque además, bueno, cuando tú logras pasar todos los programas de capacitación que hay ahí. Programas de capacitación suenas muy, muy inocuo, güey. Pero es lo que son. Es lo que son. ¿No son de reeducación más bien? ¿O no, de... más bien, yo lo que pienso es que suena inocuo porque nos hemos acostumbrado a que en las empresas legales está chido, pero es la misma lógica finalmente. Es el mismo pedo, es sacar provecho de los recursos humanos, güey, que me parece el término también asquerosísimo. Es lo mismo. Pero claro, aquí sin la hipocresía de las empresas legales, aquí es mucho más abierto Aquí sin su, ¿cómo se llama? El ISO 9000. Ajá, porque sin el ISO 9000 no sé cómo se maneja el narco en ese sentido, pero algún concepto equivalente deben tener, porque finalmente hasta tienen instructores y todo el tema. Pero quienes sobreviven a todo ese proceso, bueno, ya, sobreviviste a las 5 capacitaciones con tus instructores y consultores, exmilitares todos, por cierto. La gente que se dedica a eso siempre son los que reclutan. Claro. A ellos no los reclutan como a estas personas, a ellos los reclutan entre exmilicos, ex policías federales. A eso los reclutan con anuncios descarados que dicen: policía y te dieron de baja, aquí te queremos. Mientras más podrido, mejor. Y sueldos muy prometedores. Es la gente que capacita a estas personas. Quienes sobreviven ese proceso, pues lo primero que hacen es que entran como soldados rasos. Eso significa que son la carne de cañón cuando hay enfrentamientos con otros grupos o con el ejército, con quien sea. Entonces tampoco esta lógica de que, se matan entre ellos, son puros mañosos. Pues no es así. La gente que muere muchas veces ahí es gente inocente que fue reclutada por la fuerza, que fue capacitada de manera violenta, porque estaba vulnerable, porque eran desempleados, porque eran neurodivergentes, porque era gente que no tenía ya lugar en la sociedad de porquería en la que vivimos, y finalmente es asesinada y expurgada para eliminar el excedente de mano de obra que hay. Y que es una característica fundamental. Yo diría que hay una razón superior a esa, que es esa que decíamos, como en la servidumbre, ¿no? Usarte hasta que ya no sirvas más. O sea, porque no es nada más como chíngale hasta que te mueras porque tenemos un excedente. Es chíngale para yo enriquecerme hasta que te mueras. Sí. Ese es en realidad el asunto. Y cuando eso pase, voy por otro que está en la misma situación. Entonces es una cosa terrible y tiene que ver con esto que es la eugenesia blanda y que es la limpieza social de quienes no podemos ser productives para el sistema y generar riqueza para nuestros amos. Y mi nota menos depresiva ya valió verga. Pero pues bueno, ni modo. Había que decirlo. Sí. Había que decirlo y prometemos que el siguiente programa sí va a ser mucho menos depresivo, un programa más amable. Bueno, no prometemos nada. No sé, bebé. No prometemos nada, pero bebés, gracias por escuchar esta emisión. Gracias por verme delirando y también aquí, bueno, tú no deliraste, yo sí. Pero muchas gracias, bebés. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por elegir nuestro video de todos esos que están en la selva de YouTube. Y pues no se les olvide echar unos pesitos al Patreon si les gusta lo que escuchan y lo que ven. Estas bellezas. Para que no nos eugenesien blandamente. Ni duramente, por favor. Y pues ya, bye. Hasta la próxima. Bye.